Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que realizamos mensualmente desde Alea Software Energy Forecasting. En el día de hoy, el tema a tratar será los mercados de energía en la salida de la crisis económica, un año después. Y tenemos el privilegio de contar con invitados, una vez más, de Deloitte. Después los presentaremos. En este webinar lo estamos haciendo en un contexto de una profunda crisis económica, económica, en este caso energética, sin precedentes a nivel mundial, y vamos a analizar estos aspectos porque son de especial interés, sobre todo en los que están más perjudicados, que son los consumidores, los grandes consumidores, los electrointensivos. Vamos a resolver también dudas con respecto al Real Decreto 17 del 2021, que ha creado bastante controversia. Y siempre lo que decimos en todos los webinars que hacemos, cuando los precios estaban bajos, ahora que los precios están altos, es que es fundamental tener una política de cobertura a largo plazo, una visión estratégica de lo que puede ocurrir en el futuro. Y para eso, bueno, es fundamental contar con buenas previsiones a medio y a largo plazo. Entonces, de cierta forma, estos precios altos que estamos viendo, que están preocupando a muchos consumidores, grandes consumidores electrointensivos, puede ser un revulsivo para, a partir de ahora, trazar una política para la compra de energía a 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, para, bueno, evitar estas fluctuaciones del mercado. Los temas que trataremos hoy serán la evolución de los mercados de energía europeos, la financiación de proyectos de energía renovable y la importancia de las previsiones en las auditorías y en la valoración de cartera. Contamos con la presencia de invitados, una vez más, de Deloitte, en este caso Carlos Milán del Bosch, Partner of Financial Advisory, Pablo del Castillo, que es director de Deloitte en la rama que lleva todo el tema de la contabilidad y auditoría. Y una vez más también contamos por nuestra parte con Oriol Saltor, que es Manager of Data Analysis and Modeling en nuestra empresa. Entre todos intentaremos dar luz a estas incertidumbres que nos está planteando la situación crítica actual. Y sin más dilación le damos la palabra a Oriol. Oriol, por favor. Muchas gracias, Antonio. Muy buenas tardes a todos. Muy contento de volver a empezar con estos webinars mensuales que nos permiten ir siguiendo la evolución de todos los mercados de energía y también ir tratando todos esos temas que son de interés para los profesionales del sector de la energía. Muy contento también de volver a estar con invitados de Deloitte. Muy interesante el webinar en el que participamos conjuntamente ahora hace casi justamente 1 año. De ahí el título de cómo va la evolución de los mercados 1 año después. Y más o menos donde sea coherente, haré referencia a dónde estábamos hace 1 año comparado con donde estamos ahora mismo. Como ha comentado Antonio, estamos en una situación muy crítica a nivel mundial, una crisis con precios astronómicos, diría, que si nos los hubiéramos planteado hace tan solo unos meses hubiéramos dicho que eran completamente imposibles. Incluso hace unas semanas hubiéramos dicho que eran muy imposibles. Y un poco a ver en el medio y en el largo plazo a ver qué nos puede deparar. Voy a ir más o menos por los temas que siempre vamos a mirar cómo están los mercados de petróleo, de gas, derechos de emisión de CO2 y los mercados eléctricos, un poco el pasado y después un poco hacia el futuro. Empezando primero con a ver si consigo hacer adelantar la presentación ahora. Primero unas breves palabras sobre Aleasoft y los servicios que ofrecemos. En Aleasoft ofrecemos servicios de previsiones para el sector de la energía, cubriendo todos los mercados de energía en Europa. Previsiones que van desde el corto plazo, ya sea el day ahead o las horas siguientes, hasta informes y estudios y análisis de largo plazo que pueden llegar a 3 décadas. Obviamente hacemos previsión de demanda y de precio de los mercados de energía, pero también de cualquier otra variable que pueda ser de interés para el sector y para estos mercados, como es obviamente la producción de energías renovables,
condiciones meteorológicas, índices socioeconómicos, precios de los combustibles, precios del CO2 y no solo previsiones de los mercados spot, sino day ahead, sino mercados intradiarios, servicios de ajustes, etc. La metodología que utilizamos para hacer nuestras previsiones es una metodología desarrollada por Aleasoft, la que llamamos modelos Alea. Los 3 puntos que nos cuesta siempre enfatizar de nuestra previsión, de nuestra metodología, es que es una metodología de base completamente científica, lo que proporciona resultados científicos y que mantienen la consistencia y la coherencia a lo largo del tiempo, y que mejor que destacar que es una metodología que hemos estado utilizando durante ya más de 21 años, empezando en el mercado ibérico de electricidad y ahora cubriendo ya todos los mercados de energía en Europa. Empezamos por los mercados por los precios de los combustibles y del CO2. Me gusta siempre empezar con esta perspectiva histórica para ver dónde estamos respecto a toda la historia. Lo que vemos que ahora mismo, en lo que llevamos de 2021, pues estamos ya claramente por encima de los valores que teníamos justo antes de la crisis, y como veremos las perspectivas son ahora mismo son al alza. En los últimos días la tendencia que teníamos ya desde cuando tocamos fondo en la crisis, después en octubre de 2020, cuando hicimos el último webinar con Deloitte, estábamos, lo que parecía que habíamos ya alcanzado un tipo de plató alrededor de los $40, precios estables, pero a partir de noviembre, finales de octubre, empezó una subida que ha tenido sus altibajos y últimamente parece que con esta crisis energética mundial se está reactivando, y en los últimos días estamos teniendo un crecimiento bastante exponencial de los precios. Ahora mismo parece que han frenado un poco, hemos llegado a los $80 por barril. De cara a final de año, algunos analistas lo sitúan alrededor de este valor, de los $80. Algunos otros lo sitúan más en el nivel de los $90. En principio parece que donde hay recorrido para el precio del Brent es, al menos hasta final de año, es un poco más hacia arriba que no hacia abajo. Donde es claramente más crítica la situación es en los precios del gas. Actualmente estamos saliendo de la crisis de 2020 y de alguna manera un poco aceleradamente. El suministro de gas está un poco teniendo dificultades en cubrir toda la demanda, sobre todo en Asia, donde está creciendo mucho. En Asia están de cara a las reservas para el invierno. En Asia están comprando todo el gas que pueden. Obviamente están pagando precios muy altos y eso repercute en los precios que pagamos en Europa. En América y Estados Unidos los precios no están tan altos, pero también están creciendo mucho. Y lo que vemos es que en los últimos días, pero ya en las últimas semanas y últimos meses, crecimientos exponenciales y además precios muy volátiles, crecimientos del 20% día a día, variaciones dentro de un mismo día muy, muy grandes. Esta misma mañana creo que empezó más 6% y al cabo de menos de una hora ya estaba a menos 16%. Ahora hace un rato que no lo miro, por lo que puede haber cambiado ya bastante. Es un poco reflejo de esta situación crítica en la que estamos, donde nadie sabe hasta dónde puede llegar el precio. Todo el mundo intenta agarrarse lo que puede y estamos viendo esta volatilidad, esta incertidumbre hasta dónde pueden llegar a crecer los precios. También muy pendientes de cualquier indicio, cualquier noticia, cualquier declaración que pueda indicarnos cómo vamos a pasar el invierno con las reservas de gas que tenemos. Ayer mismo declaraciones desde Rusia, donde decían que no va a haber problemas, que nos suministrarán todo el gas que necesitemos durante el invierno. Parece que paró un poco esta crecida tan exponencial que hemos tenido en los 2-3 últimos días, pero es, como digo, muy volátil, muy incierto, y es difícil ver dónde irá a partir de ahora. Lo que sabemos más o menos es que llegada la primavera, con la bajada de la demanda de gas, pero también de electricidad y de energía en general, pasadas ya las frías temperaturas del invierno, la situación debería volverse
al menos más estable. Ya veremos en qué niveles de precios, pero debería, si aguantamos hasta entonces, la primavera deberíamos volver al menos a una situación un poco más estable y no tan volátil ni incierta como la que estamos viendo ahora mismo. En el CO2, precios de los derechos de emisión de CO2, una situación parecida, a lo mejor no tan dramática como en el caso del gas, porque aquí la subida ha sido más sostenida desde finales de octubre del año pasado, donde habíamos ya recuperado los niveles de precio previos a la crisis, estábamos un poco estancados y contentos, digamos, con estos precios, pero a partir de entonces la subida ha sido bastante lineal y que ha tenido sus parones, pero ahora mismo por encima de los 60 euros la tonelada de CO2, precios muy, muy altos que contribuyen, al igual que el gas, a presionar al alza a los precios de los mercados de electricidad, los mercados de spot y los mercados futuros de electricidad también, que están, como veremos, que están sufriendo subidas muy, muy, muy altas también. Como decía, los precios de electricidad, no tendré tiempo de ir mercado por mercado, pero podemos echar un vistazo a los datos que nos proporciona la plataforma online que tenemos para nuestros clientes y podemos ver, por ejemplo, este es el precio del mercado para España. Vemos cómo en los últimos días precios horarios de más de 300 euros megavatio hora, precios que no podíamos imaginarnos hace tan solo unas semanas. Hace unos meses no es que no los imagináramos, sino que creíamos imposibles porque teníamos ahí el límite en los 180 y fue quitarlo y enseguida ya rebasarlo. Estos son los precios diarios, la media diaria está pues ya casi, como digo, cercana a los 300 euros el megavatio hora. Y si nos vamos tan solo hasta enero, vemos que cómo la situación ha cambiado desde los precios altos que tuvimos en enero a causa de la tormenta Filomena, que nos parecían exagerados, cercanos a los 100 euros el megavatio hora, pues ahora estamos multiplicando por 3, ¿no? Y con oscilaciones muy, muy grandes. Otros mercados están sufriendo situaciones muy, muy parecidas. Un caso más dramático, digamos, es el de Reino Unido, con puntas de precio que llegan a las 2.000 libras por megavatio hora y que igualmente, bueno, los precios que están teniendo ahora nos pueden parecer bajos, pero es por culpa de la escala que nos hace poner estos picos de precio, pero al igual que en el resto de mercados europeos, precios alrededor de las 300, 400, 500 libras el megavatio hora. Y si miramos desde enero, igual que en España, pues una situación prácticamente calcada, si acaso un poquito más dramática. ¿Qué más? Tenemos también, obviamente, precios de los combustibles, tenemos récords de precios en casi todas las series, ya hemos visto el precio del gas, desde enero mismo es lo mismo que hemos visto ahora, ¿no? El crecimiento exponencial, precio del Brent, precio del CO2. No hemos visto el precio del carbón, que también está en una situación parecida, un poco menos dramática a lo mejor, pero también con mucha inestabilidad y crecimientos exponenciales en los últimos días y semanas. Y bueno, como digo, es una situación muy parecida en todos los mercados. Aquí comparando algunos de los principales mercados en Europa, vemos como la situación es prácticamente la misma en niveles muy parecidos en todos los mercados. Precisamente ayer, bueno, el precio para hoy en todos los mercados estuvo cercana o alrededor de los 300 euros al megavatio hora. Bueno, volvemos a las diapositivas. Aquí. Y bueno, además en nuestra web también podéis encontrar todo tipo de informes analizando todos los aspectos relacionados con los mercados de energía. Comparando aquí la demanda de electricidad, cómo ha estado evolucionando. Aquí hemos escalado todas las demandas a
la demanda de octubre del año pasado, un poco como referencia de cómo hemos ido desde hace un año. Podemos ver cómo en marzo de 2020 todas las demandas fueron claramente afectadas por la pandemia, las restricciones y los confinamientos, y a partir de ahí en octubre más o menos todos los mercados habían ya recuperado los niveles que teníamos justo antes de la pandemia. Después el invierno, pues ahí cada país, dependiendo de la sensibilidad que la demanda de electricidad tiene a las temperaturas frías, pues con más o menos demanda. En verano igual, dependiendo de la sensibilidad de cada país, con más o menos demanda durante el verano. Y ahora, esto es hasta septiembre, y ahora en octubre, septiembre, vemos como básicamente estamos a niveles muy parecidos de los que estábamos en octubre del año pasado. Una situación completamente distinta a la que estamos viviendo con los precios. Estos son los precios desde enero de 2020, mínimos durante abril y mayo en todos los mercados prácticamente, a causa de la caída de la demanda y las restricciones sobre la actividad comercial, la actividad económica y académica en general. Y desde entonces prácticamente ha sido una subida constante, una recuperación, cierta estabilidad después, que es octubre del año pasado, donde hicimos el último webinar, y he seguido en los últimos meses, a partir del verano, donde hemos empezado a tener esta situación tan crítica, ¿no? Como hemos visto, todos los mercados están con precios muy, muy altos. Dentro de esta situación crítica hay diferentes bandas de precios. Los mercados centrales acoplados a Francia y Alemania son los que están teniendo precios relativamente más bajos. Mercados más periféricos como Italia y España, cada uno por sus diferentes características. España porque está relativamente aislado, Italia porque depende mucho del gas, con precios un poco más altos. Después el caso más crítico de Reino Unido, donde ahí también se combinan diversas causalidades de aislamiento y de dependencia del gas con la situación más crítica y los precios más elevados. Poniendo el foco en los precios diarios de los últimos días, como hemos visto para hoy, precios alrededor de los 300 euros al megavatio hora, pero también estamos viendo mucha volatilidad, ¿no? Hace tan solo unos días, en el fin de semana, hubieron hasta precios negativos en algunos mercados, ¿no? Reflejando esta volatilidad e incertidumbre que estamos teniendo ahora mismo, tanto en precios del gas como del CO2 y cómo estos se reflejan en los mercados de electricidad. Vamos a ver qué nos dicen los mercados de futuro, ¿no? ¿Qué están viendo ahora mismo los agentes de mercado de cara a qué precios están dispuestos a pagar ahora mismo, ¿no? Por la energía que se les suministrará en un futuro, ¿no? Y aquí lo vamos a comparar precisamente con cómo estábamos ahora hace un año, ¿no? Esto es la curva de futuros para el petróleo Brent. Obviamente en el corto plazo vemos que la situación ha cambiado mucho. En el corto plazo siempre los precios de futuro siempre van siguiendo un poco a los precios spot. Y obviamente situación muy distinta a la que teníamos hace un año con la que tenemos ahora mismo, pues prácticamente hemos más que doblado los precios. Sin embargo, en el largo plazo las cosas convergen, ¿no? Es un poco el sentido común, ¿no? Los cambios más a corto plazo afectan mucho menos en el largo plazo, pero aún así estamos viendo que a 10 años vista la situación respecto a un año ha cambiado pues prácticamente un 20%, ¿no? $10 más por barril de hace tan solo un año para lo que estamos dispuestos a pagar ahora mismo para 2030, ¿no? Reflejando un poco cómo está afectando la situación actual en el largo plazo. Esto para el caso de los futuros. Situación aún más dramática o más clara para los futuros de gas. Obviamente ahora mismo a corto plazo situación muy crítica con precios muy, muy altos por encima de los 100 euros el megavatio hora para los meses que vienen, durante el invierno. Después, ya llegada la primavera, los precios, o esto es lo que ven ahora mismo los futuros, los precios mucho más bajos y mucho más estables. Y al igual que en el caso del petróleo, ve cómo ha cambiado este precio a largo plazo de la curva de los futuros, ¿no? Desde los 15 euros megavatio hora que teníamos hace un año a alrededor de los 20 que estamos viendo ahora mismo.
Y un caso muy distinto es el de los derechos de emisión de CO2. Aquí no hay un precio de equilibrio, digamos, en el largo plazo. La curva de futuros simplemente sigue a los precios spot y ahora mismo, pues obviamente mucho más altos que hace un año, pues triplicando prácticamente los precios que veíamos hace un año. Y también muy distinta la situación en los futuros de electricidad. Estos son los precios de la curva de futuros de hace un año. Curvas que parecen completamente planas, no lo eran, pero con esta escala parecen planas, pero bueno, nos daban una idea del nivel que teníamos, alrededor de los entre 40 y 50 euros el megavatio hora, dependiendo del país. Y ahora mismo, pues, mira, por encima de 160, 169 creo, o 168 para Italia, que es el país más caro. Y también como en el largo plazo los precios han subido mucho, ¿no? De esos 50 que teníamos, 40-50, ahora precios para 2030 están casi a los 80 euros el megavatio hora, que no es el caso de la curva forward de España, donde obviamente el corto plazo también está a esos niveles, pero el largo plazo continúa al nivel que teníamos sobre los 40, 30, 40, dependiendo del día, porque estos precios fluctúan mucho. 30, 40 euros el megavatio hora. Obviamente eso no quiere decir que podamos comprar precios para este horizonte a estos precios, porque estos son precios sintéticos que no tienen ningún tipo de liquidez. Si queremos comprar en el mercado futuros podemos comprar Cal 22 y un poco de Cal 23, pero más allá de eso ya no encontramos nada. Pero al menos estas curvas nos dan una idea de los precios que ahora están dispuestos a pagar para el futuro o estarían dispuestos a pagar para el futuro los agentes del mercado. Y intentando mirar un poco más allá, aquí he tenido muchas dificultades en decidir qué poníamos en esta diapositiva de conclusiones, porque podíamos llenar 6 diapositivas intentando explicar qué es lo que está pasando ahora, o podíamos dejarlo completamente en blanco por la incertidumbre de lo que estamos viviendo. Pero bueno, intentar quedarnos con los puntos clave, que es la incertidumbre de la situación del gas, la energía en general, del gas sobre todo, para el caso europeo. Esta situación de cómo afrontar el invierno, cómo estamos intentando aprovisionarnos a marchas forzadas, pagando precios muy altos, precios muy volátiles, muy inciertos. Durante el invierno la situación va a ser incierta y complicada. Es lo único que podemos decir. Cuando hacemos previsiones tenemos nuestras distribuciones de probabilidad y realmente son muy anchas, porque realmente es difícil saber que puede pasar muchas cosas que hagan subir más el precio, pueden pasar algunas que hagan bajar un poco el precio, mercados muy sensibles a cualquier noticia sobre el futuro próximo que pueda haber, y lo único que podemos decir que de cara a la primavera, si bien no podemos decir con mucha certidumbre que pasará, sí que sabemos que al menos la situación será un poco más estable. Igual, y estos precios del gas y del CO2, toda esta incertidumbre, todos estos niveles altos se trasladan obviamente directamente a los mercados de electricidad y a los futuros de electricidad, ¿no? Entre estas incertidumbres y noticias y cosas que pueden pasar y afectar a los precios del gas y de rebote a los de electricidad, pues está qué puede hacer la Comisión Europea, la Unión Europea, para hacer frente a esta situación, porque parece que ha llegado el momento que se lo están planteando. En cuanto al precio del CO2, que sería lo más fácil porque es un mercado europeo y que la Unión Europea tiene a su mano poner o quitar los títulos que sean necesarios para modelar el precio, pero este parece que no es el camino que quieren seguir, con lo que parece que precios del CO2 continuarán al menos estos niveles altos, y a ver qué hacen con la situación del gas, que para este invierno parece crítica. La única esperanza o algo un poco positivo o con que podemos decir es lo que decimos siempre, ¿no? De cara al futuro,
los modelos, las previsiones nos muestran que el nivel y la tendencia de los precios de los mercados eléctricos parecen no haberse modificado demasiado por la situación crítica que estamos viendo ahora de precios altos. No se modificaron excesivamente con la situación de precios muy bajos que vivimos durante la crisis. Lo bueno del medio plazo es que si los modelos consiguen entender las situaciones en el corto plazo, el largo plazo se mantiene estable y esto es lo que podemos decir por ahora. Y nada, acabar ya invitándoles a nuestro siguiente webinar, que será el 11 de noviembre, en este caso con invitados de Engie. Estaremos en noviembre, seguramente en medio de esta crisis que estamos ahora, estaremos mejor, peor, ya veremos. Intentaremos ver a partir de ahí cómo se ve la luz al final del túnel en primavera. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Oriol. Como siempre, muy interesante tu intervención. No voy a robar más tiempo haciendo comentarios porque serían muchos. Y vamos a dar la palabra a Carlos Milán del BOS y también a Pablo Castillo Lecuona, que ellos van a hacer una presentación conjunta del punto de vista de Deloitte. Si puedes, Carlos, intenta ver si puedes entrar en sí, la pantalla, por favor. A ver, igual Oriol tiene que dejar de presentar. A ver. Bueno, pues buenos días a todos. Espero que veáis bien la pantalla. Muchas gracias a Aleasoft, Antonio, Oriol y Alejandro por la introducción. A nosotros vamos a hablaros de dos temas. Uno es un tema relacionado con la financiación de estos proyectos ahora y sobre todo un poco cómo está debacheado el camino, ¿no? con todas las noticias que están saliendo y los precios. Y la otra va a tener que ver con cómo se tratan contablemente estos PPAs, los precios del pool y cómo puede afectar toda esta problemática, ¿no? Para empezar, 30 segundos de publicidad, si queréis, y es nosotros como Big Four, y en contra de lo que mucha gente piensa, ya no somos una compañía de auditoría simplemente, sino que somos una cosa mucho más grande. De hecho, auditoría a lo mejor representa un 15% de nuestros ingresos y el resto es consultoría, ¿no? Luego, en toda la cadena de valor, ya sea en la parte contable, como en la parte de licencias, permisos, ingeniería, desde un equipo que se llama Capital Projects hasta la nuestro, que es asesoramiento financiero en estructuración de deuda y PPAs, acompañamiento en la construcción desde un punto de vista técnico y en la operación, y luego todas las soluciones de M&A asociadas a los proyectos os podremos acompañar, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Estamos muy activos en renovables, tanto en financiación PPA como toda la pata de auditoría y contabilidad, y luego operaciones de M&A. En cuanto a la primera parte de esta presentación, la visión de las inversiones y las necesidades de inversión, siempre a mí me gusta empezar un poco de lo general o particular. Si no os importa, voy a apagar la cámara para que nos podamos concentrar en los datos. Al final, la transición energética yo siempre digo que es imparable, ¿no? Es imparable desde el punto de vista que va a ocurrir, está ocurriendo, y la velocidad a la que ocurra, lógicamente, pues va a ser un poco la clave, ¿no? de en qué situaciones puntuales nos vamos a encontrar en cada momento, ¿no? Pero está claro que ha desaparecido el feed-in tariff, que la grid parity, ¿no? la competencia de tú a tú de las renovables con respecto al resto de tecnologías es ya una realidad en España y totalmente exportable a otros mercados en la medida en que estos mercados vayan entrando en grid parity. Luego son lecciones que podemos aprender de nuestro mercado y que podemos exportar a otros, ¿no? Lógicamente la transición permite la descarbonización. Hay unos objetivos tremendamente ambiciosos tanto por parte de la Unión Europea como en España. En concreto en España más de 50 o 60 gigas del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima al 2030, que va a requerir unas cantidades ingentes de dinero, ¿no? Lógicamente, esta transición energética nos trae incertidumbre. Este gráfico, que parecía actualizado y una barbaridad por estos picos que aparecen aquí, ya está obsoleto porque es de hace solo 3 días, ¿no? Hemos visto que hemos tocado techos en pool horario de 300 euros megavatio, más de 200 en media aritmética de un día. Y coincido con lo que decía Oriol, que en el largo plazo, y este es un poco un consenso de distintas proyecciones de distintos asesores, pero coincido en que a lo mejor hay un precio de equilibrio a largo plazo que estaría en torno a los 40, 45, 30 y tantos euros, que se debería mantener en el largo plazo, ¿no? La cuestión es que en función de cómo se acelere o se desacelere y cuáles sean las medidas políticas
o la injerencia política o la no injerencia política, y más luego todas las coyunturas geopolíticas y las distintas commodities, ¿no?, que afectan al precio de la electricidad, pues a partir de ahí tendremos unas situaciones coyunturales concretas que, bueno, habrá que sortearlas, lógicamente, con una visión a largo plazo, ¿no?, de lo que va a pasar. Entonces, para poder alcanzar estos objetivos tan ambiciosos necesitamos varios ingredientes, ¿no?, para el éxito. Uno es el recurso renovable, la tecnología y el equipo humano. Todo esto lo tenemos en España desde hace muchos años, gracias a Dios. Necesitamos buenas políticas, ¿no? Buenas políticas no quiere decir que apoyen, sino por lo menos que no se metan, ¿no? Planificación, seguridad jurídica para que las inversiones a largo plazo, que no olvidemos que estos son activos que siguen siendo intensivos en capital y por tanto se tarda unos cuantos años no en recuperar la inversión, sino unos cuantos más en tener retornos razonables, ¿no? Y luego, más allá de todo esto, lógicamente hace falta mucho dinero, ¿no? Por esto mismo que estamos diciendo. A mí me gusta llamarlos proveedores de capital, tanto el equity o fondos propios como la deuda, y ambos buscan más o menos lo mismo, ¿no? Tienen costes de oportunidad para movilizarlos en este mercado o en otros, ¿no? Y buscan rentabilidades razonables del lado del inversor y cierta estabilidad de los cash flows y predictibilidad los bancos para poder recuperar su deuda, ¿no?, lo que prestan en los proyectos. Por lo tanto, ya ha desaparecido el feed-in tariff y aceptado el riesgo de volumen, ¿no? El nuevo protagonista es el riesgo de precio, ¿no?, que es el que antes con el feed-in tariff estaba fuera de la mesa, ¿no?, fuera de juego. De hecho, este nuevo merchant risk es el mayor elemento de disrupción en el mercado tanto para los accionistas de los proyectos y los inversores como para los prestamistas, ¿no? En todo esto yo siempre digo que lo que hace falta es tener una visión de largo plazo sobre lo que van a hacer los precios, ¿no? Si no, no podemos jugar ni a invertir, no podemos jugar a prestar y no podremos ser unos actores con información razonada en este mercado, ¿no? De ahí la importancia de contar con proyecciones a largo plazo de precios y estudiarlas, creerse los fundamentales y apostar por ello, ¿no? No tratar de ser oportunistas porque ahí pues, puede haber bastantes movimientos, ¿no? La financiación, por tanto, de proyectos con el riesgo de mercado como protagonista, hay una parte fácil, ¿no? Y es que pues, los KPIs, tanto de CAPEX, OPEX como de impuestos, ¿no?, son compartidos fundamentalmente por todos los stakeholders, ya sean accionistas o lenders. En algunos casos, más que en otros, pues están sujetos a valoración de expertos independientes, ¿no?, para tratar de tener ese punto de vista un tercero, pero en cualquier caso son hipótesis comunes, ¿no? Y en el caso de la financiación, en relación con los plazos de la financiación y el coste de la misma, salvo raras excepciones, ¿no?, y políticas que vayan encaminadas a plazos más cortos para reducir el consumo de capital, tanto en los plazos de la deuda, que suelen ser construcción más 16-18 años, como en el coste, que suele estar en un promedio alrededor de un Euribor más 250 puntos básicos, ¿no? Lógicamente a lo mejor empezando un poco más bajo en los primeros años y terminando un poco más alto en los últimos, diría que son hipótesis de financiación razonables y que podemos asumir como válidas en la mayoría de los casos, por lo menos para hacer los números gordos, ¿no? En relación con la producción, que hemos dicho que era una cosa bastante aceptada por todo el mundo, lógicamente aquí hay siempre dos partes, ¿no? El banco, que siempre trata de ser más conservador, utiliza proyecciones en escenarios de P90, quiere decir que en el 90% de las de probabilidad o más se va a cumplir ese escenario de producción, mientras los inversores o el accionista de los proyectos utiliza un P50 y es, oye, pues ciertamente un poquito más agresivo, ¿no? Pero en cualquier caso, también la estimación de las producciones, tanto en P90 como en P50, ha mejorado mucho, especialmente en viento, en solar fotovoltaico es bastante menos volátil, ¿no?, y mucho más conocido. Luego ahí, esta es la parte fácil, ¿no?, tanto en hipótesis de CAPEX, OPEX, impuestos, plazos y coste de construcción y estimaciones de producción, ¿no? Y la parte no tan fácil es qué hacemos con el precio del pool a futuro, ¿no? Ciertamente los sponsors tienden a tender a tener visiones más optimistas del precio a futuro, también es verdad, porque necesitan movilizar el capital y convencer a sus inversores o a los inversores por encima de sus fondos, ¿no?, a los LPs, de movilizar estos recursos, y el banco pues tiende a ser más conservador. ¿Por qué? Pues porque ciertamente pone bastante dinero en capital y encima no es el accionista del proyecto, es decir, estáis durante un tiempo nada más y su único objetivo es que le repaguen la deuda, ¿no? Esta situación, ¿no?, de precios diferentes y de tratar de estimar este precio a futuro hace que la única manera de atacar este problema con determinadas solvencias, sobre todo en proyectos muy grandes, es contratar productos que cubran este riesgo, ¿no?, que cubran riesgo de mercado. Ahí es donde surgen los llamados PPAs, ¿no?, Power Purchase Agreements. Hay mercados de futuros, hay mercados de PPA privados, hay subastas de energía, hay un montón de soluciones
¿vale? Que en última instancia lo que pretenden es vender energía a largo plazo a un precio cierto o a través de derivados una protección, por ejemplo, de un floor determinado a cambio de una prima, en donde, oye, si el precio baja por debajo de ese nivel, pues yo estoy cubierto, ¿no? Ciertamente es muy difícil cubrir el riesgo de mercado a 30 años de un proyecto, pero sí lo es a 10, o a 5, o a 8, o a 12, o a lo mejor hasta 15, ¿no? Y a lo mejor una estrategia es no cubrir el 100% de la producción durante esos años, ¿no? Los años más cercanos al inicio de operación de los proyectos, y cubrir un 70, un 80%. Veremos un poco las distintas hipótesis que se manejan ahora mismo en los entornos de cómo financiar estos proyectos, ¿no? Financiando riesgo de mercado, la situación actual es que para proyectos que vayan 100% a merchant y que no tengan PPA hay pocos bancos, ¿vale? Diría que precisamente porque hay pocos bancos y además esos bancos no son especialmente los más grandes, ¿no? Si son bancos muy sólidos y que ciertamente tienen su propia visión de la evolución del precio del pool y por eso mismo pueden tomar ese riesgo, pues está ahí para proyectos de 100, 150. En una ocasión hemos llegado a financiar en full merchant un proyecto de 300 megas eólico, pero es la excepción, ¿no? En ese caso en concreto, como el sponsor no tenía un objetivo claro de apalancar o de maximizar el importe de deuda, pues movilizó una buena cantidad de equity y eso dejó muy tranquilo al banco porque el caso de dimensionamiento de esa deuda era ciertamente muy conservador, ¿no? Cuando hablamos de PPA y merchant, ¿no? Es decir, en donde parte del riesgo de mercado es cubierto durante una serie de años, hay ya un elenco mucho más amplio de bancos y hay mucha más profundidad de mercado. Tienes acceso a multilaterales, en especial relevancia el Banco Europeo de Inversiones en nuestro país y el resto de países europeos. Y la única limitante yo diría que es, por un lado, que bajo un mismo PPA es difícil encontrar una contrapartida que nos tome una parte importante de nuestra producción en proyectos superiores a 300 o 400 megavatios, ¿vale? Todavía no nos hemos visto en la tesitura de estructurar una operación en donde haya varios off-takers para un mismo proyecto, en donde estaría por un lado el sponsor, por otro lado el banco financiador o los bancos financieros, que eso sí que es bastante habitual, encontrar varios bancos en un proyecto y distintas contrapartidas de PPA. Creo que la complejidad y el traje a medida que supone la estructuración de un PPA privado hoy, yo creo que todavía no hemos llegado a ese nivel de sofisticación de encontrarnos con distintos off-takers para un mismo proyecto y por tanto ahí el limitante de los 300-400 megavatios. Y luego, por otra parte, como es un mercado de compradores, ¿no? Hay mucha más demanda de PPAs que oferta, los precios que encontramos son erráticos. Si a eso le añadimos la volatilidad y la incertidumbre que mencionamos, no solo la derivada de la velocidad a la que ocurre la transición energética, sino también las coyunturas de mercado actuales, como precios de gas o CO2 por las nubes, pues ahí se junta un poco la tormenta perfecta, ¿no? Ahí vamos a ver, antes de pasar a analizar el mercado de PPAs y de financiación, queríamos hacer una pequeña mención, ¿no? a cómo es el impacto del Real Decreto 17, Real Decreto Ley 17/2021, recientemente publicado, ¿no? el 14 de septiembre, y en vigor hasta el 31 de marzo del año 2022. Y aquí, por ejemplo, es una tabla de sensibilidad de cómo sería ese ajuste en términos de euros por megavatio hora ante determinados precios medios del gas para el periodo de apreciación de las distintas liquidaciones de este Real Decreto. Sabéis que la primera es irregular, no es un mes, sino que son los 15 días últimos de septiembre más todo el mes de octubre. Hoy, con datos a día de ayer, estaríamos en los entornos de 77-78 euros medios del precio del gas. Sabemos que hoy está a 120, ¿no? Pero la media hasta ayer era de 70 y también podemos estimar cuál es el porcentaje ponderado por energía que tanto el ciclo combinado como sus vecinos, ¿no? que me gusta llamar a mí, son aquellas tecnologías que también ofertan a un coste marginal similar precisamente para capturar ese precio marginal alto, como puede ser la hidro, bombeo y algunas otras tecnologías, pues hoy estaríamos hablando de que si las CCGTs marcan el 75% de las horas precio, estamos a 77 o 78 de precio medio, estamos hablando de que el ajuste de mercado va a ser de 73 euros y pico por megavatio hora. Esto puede parecer una barbaridad, pero es verdad que con precios del gas de medias de 150, pues te quitan 70 y todavía como accionista y como banco estás en un entorno en donde estás recibiendo un precio neto al final de este ajuste bastante elevado. Lógicamente, aquí hay que tener mucho cuidado porque tras la nota aclaratoria que se publicó, y veremos cómo se transcribe eso en norma, ¿no? porque hoy no deja de ser una nota aclaratoria, quedan excluidos de este ajuste las energías bajo un PPA firmado con terceros con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto y, sin embargo,
no lo aplican esta exención a los PPAs firmados dentro del mismo grupo, es decir, en donde el generador y la comercializadora o el off-taker son del mismo grupo. Ahí vamos a ver un poco, yo creo que va a haber bastante litigiosidad y vamos a ver cómo se sortean estos baches, en donde yo creo que ciertamente ahí la administración, al menos en mi opinión personal, se ha equivocado, ¿no? Sin más, pasamos a la slide siguiente, en donde mostramos un poco un resumen de cómo está el mercado de PPAs. Yo creo que, como ya el tema de los PPAs no es nuevo, todo el mundo sabe que tienes swaps, ¿no? Que es un precio fijo, cambias un variable por un fijo, tienes un floor en donde pagas una prima, como quien paga el seguro del coche, ¿no? Por si tiene un siniestro, pues en un floor tú tienes un precio garantizado por debajo del cual te pagan la diferencia y por encima del mismo capturas todo el upside a cambio del pago una prima, ¿no? Y luego estructuras de swap y floor que yo creo que combinan lo mejor de los dos mundos, ¿no? La certidumbre de precio que nos da un precio fijo, un swap, en los primeros 2, 3, 4 años como mucho, porque hay mucha más liquidez, ¿no? Y hay menor incertidumbre, a pesar de que la circunstancia de hoy es que la volatilidad y la incertidumbre están disparadas, ¿no? Pero en condiciones normales, pues cerrarse 3, 4 años no parece muy descabellado, ¿no? Más luego continuar con un floor. ¿Por qué? Porque nos permite capturar todo el upside a cambio de una prima, ¿no? Hoy niveles que estamos observando en carga base, por ejemplo, 34, 37 euros megavatio hora para un swap a 10 años. Si en lugar de un carga base queremos un precio capturado, ¿no? Lo que comúnmente se llama pay as produced, aunque no es estrictamente correcto, estaríamos hablando de un 27, 29 euros, ¿no? A niveles de floor, carga base, 30 euros por megavatio hora, en carga base, como digo, 25, 27 para un capturado. Ahora, ojo con las primas, ¿no? Dependiendo de la contrapartida de los niveles de floor que queramos fijar, estos son opciones, pues pagaremos una prima mayor o una prima menor, ¿no? Y, por ejemplo, una estructura que estamos viendo que funciona muy bien en términos de protección y rentabilidad, conservando cierto upside, estamos hablando de 3 años de swap alrededor de 40 euros precio capturado, ¿no? en un proyecto, y un 7 años floor a niveles de 23 ya netos de la prima, ¿no? Parecen precios muy bajos, pero si tenemos en cuenta un poco el largo plazo que comentaba antes Oriol, pues no está tan mal, ¿no? Y luego veremos el análisis de sensibilidad a estas estructuras y qué tires resultan a partir de determinados precios de pool capturados, ¿no? En cuanto a los plazos de los PPAs, lógicamente de 1 a 5 años hay más liquidez, pero es muy poco bancable o no bancable en absoluto. En cuanto a 5 o 10 años empieza a ser más bancable y empieza a haber menos liquidez, y lógicamente 10 años o superior hay más liquidez, hay menos liquidez y mucha más bancabilidad, ¿no? Este sería un poco el escenario de los PPAs. Y si a eso lo juntamos con las hipótesis de deuda y de proyecto, en este caso concreto hemos puesto un ejemplo de fotovoltaico porque es quizá el mayor número de megavatios que se van a instalar de aquí al 2030, ¿no? Yo creo que lo que más abunda ahora, proyectos eólicos greenfield no hay tantos, hay, pero no son tantos, y hemos querido centrar el ejemplo en un fotovoltaico pues de 2.000 horas, con un CAPEX de 600.000, que alguien lo haya comprado con terrenos y acceso a unos 60.000 euros por megavatio, y bueno, operación y mantenimiento, terrenos, impuestos al uso, ¿no? Una desaparición del impuesto del 7% de generación hasta el 2024, y con un PPA cubierto, cuando lo analicemos, del 75% del P50, ¿no? En cuanto al dimensionamiento de la deuda, vamos a partir de un P90, que en un fotovoltaico suele estar alrededor de un 92-93% del P50, de un escenario low de proyecciones de precio por parte de terceros, un plazo de deuda entre 16 y 18 años en función de si tenemos PPA o no, y unos ratios de cobertura que ahí sí que son comunes, tanto si hay PPA como para el caso de que no lo haya, de 1,20 para contracted cash flows en el caso de que haya PPA y 1,60 para cash flows de mercado, ¿no? En ausencia de PPAs. Aquí hay un limitante que es el apalancamiento máximo, que suele estar en torno al 65 si no hay PPA, o un 75% de la inversión total. No vemos ya los bancos yendo mucho más allá. Quizás si hay un PPA con una contrapartida investment grade muy fuerte, podríamos llegar a casos de 80%, ¿no? Pero yo diría que como proxy podríamos tomar estos datos como buenos de forma indicativa, ¿no? Y como hemos comentado, pues oye, hay que cubrir parte del riesgo tipo de interés, los márgenes empezando en 200 o 175 con step-ups y fees de 175 y cuentas de reserva de 6 meses, ¿no? A partir de ahí, aquí por ejemplo tenemos una tabla de sensibilidad a distintos precios nominales capturados planos durante todo el tiempo, porque si no sería imposible hacer una sensibilidad a menos que pusiésemos curvas concretas, y distintos escenarios de producción de un parque fotovoltaico apalancado sin PPA.
Ahí vemos lógicamente que cuanto más alto es el precio del pool capturado, mayor es la rentabilidad. Pongamos un ejemplo típico de un parque de 2.000 horas, ¿no? Un proyecto fotovoltaico de 2.000 horas, pues tienes a 55, tienes una TIR del 13 y pico. Lógicamente yo creo que no es razonable pensar que de una forma sostenida al tiempo, durante 30 años, que es esta equity IRR que hemos sacado, vas a tener precios de 55 capturados. Lógicamente, a lo mejor hay precios de pool de 50, pero tu capturado va a ser un poquito más bajo, ¿no? Y bueno, pues simplemente ejemplo ilustrativo, aquí pues lógicamente con precios bajos, pues ya empiezas a perder dinero y el negocio no tiene sentido, ¿no? Si en lugar de esto le ponemos un swap a 10 años a 29, ¿no? Que es un precio observado en las últimas semanas, pues vemos que las zonas verdes, ¿no? Que hemos tratado de sombrear por encima del 8%, empiezan a desaparecer y solo se dan en precios capturados sostenidos en el tiempo muy altos, ¿no? A cambio, lógicamente, te protege, tienes menos zona roja por aquí, ¿no? Si veíamos la slide anterior, pues lógicamente te protege, te amortigua el golpe y además, pues entre precios muy bajos todavía tienes una rentabilidad positiva, ¿no? Ciertamente esto es para sponsor conservadores. Si tuvieses un floor neto a 23,70, ¿no? Que ya incluye una prima de 3,3, es decir, que aquí estaríamos hablando de un floor a 27 euros, ¿vale? Lógicamente te quedas con todo el upside ante precios altos, al mismo ejemplo de 2.000 horas, y bueno, pues tienes cierta protección, aún así todavía sufres, ¿no? Y el escenario un poco ideal es combinar un swap a 3-4 años y un floor de forma que minimizas el impacto negativo ante precios muy bajos, ¿vale? Y todavía consigues capturar un upside, ¿no? Este es un poco, hemos querido poner aquí los 4 ejemplos de distintas estructuras que yo creo que se pueden analizar y que todo el mundo puede tener en la cabeza, ¿vale? Lógicamente, aquí en cada una de estas slides, a cada uno de vosotros, ya seáis banco o sponsor, ¿no? O accionista o inversor, lo que tenéis que tener muy claro es cuál es vuestro escenario de largo plazo, ¿no? Y dónde os queréis mover. Si eres ciertamente agresivo y dices que va a estar en 50, pues lógicamente esta estructura te puede ir bien, también te puede ir bien la del floor, ¿no? Sin embargo, destacar la volatilidad y la incertidumbre asociada a la transición energética, ¿no? Como principales conclusiones es que la rentabilidad de las renovables todavía es razonable, ¿no? Pero ya son single digit returns, ¿no? Es decir, rentabilidades de un dígito. Aquella época en la de doble dígito, si eres una sponsor que te crees unos precios de pool muy elevados, pues a lo mejor la puedes tener, no es más que ponerte un precio más alto en tu modelo, pero yo creo que siendo razonables y para competir contra los demás a la hora de llevarnos proyectos, hay que pensar que la gente está ya en un único dígito, ¿no? Igual entre un 8, un 7, un 10%, depende del sponsor, ¿no? Luego, los proyectos son rentables sin ningún tipo de subsidio. Vamos a ver la injerencia política, cómo se da, sobre todo en esas situaciones de tanta volatilidad de precios, ¿no? Lógicamente, el uso de la deuda implica bajar el promedio, el WACC, ¿no? El coste ponderado del capital, y siempre es aconsejable porque te sube la TIR, y sin embargo, lógicamente, esa palanca empiezas a destruir un poco de valor cuando tienes que poner un PPA, y el PPA se torna, yo diría que imprescindible para proyectos de más de 150-200 megavatios, ¿no? Lo que digo siempre es los precios actuales de PPAs, como es un mercado de off-takers y no es un mercado de generadores, es decir, el que tiene la sartén por el mango es el off-taker porque hay pocos y sin embargo hay mucha gente buscando PPAs, pues hoy las cotizaciones de PPAs destruyen valor para el accionista. La historia es, tenemos proyectos muy grandes, cuál es nuestra visión sobre los precios a largo plazo del pool, y en cualquier caso, pues hoy destruyen valor, vamos a ver el día de mañana, ¿no? Soluciones mágicas a futuro no hay, pero la evolución de los precios de los futuros, ¿no? Y la profundidad y los plazos de esos futuros, junto con la implementación de subastas de energía, que ya hemos tenido una y vamos a tener una segunda, y el mayor apetito y entendimiento, sobre todo entendimiento del riesgo de mercado por los distintos proveedores de capital, ya sean inversores o prestamistas, será clave en la evolución de todo esto, ¿no? Y si conseguimos al final alcanzar los objetivos ambiciosos que nos hemos propuesto, que hoy por hoy todavía no están construyendo esos 5 o 6 gigas adicionales por año que faltan, ¿no? Luego vamos a ver cómo lo atacamos, ¿no? Pero yo diría que estamos en un momento de mercado muy interesante, quizá un poco turbulento por todo lo que está pasando, pero confiando en que todo vuelva a su cauce a partir de la primera del año que viene. Y sin más, le doy la palabra a Pablo Castillo, de nuestro equipo de auditores, contabilidad y experto en cómo se contabilizan estos temas, ¿no? Pablo, adelante. Gracias, Carlos. Gracias, Aleasoft, también por esta oportunidad. La verdad es que es un placer compartir, bueno, pues nuestras vivencias, nuestras dificultades en el día a día.
y yo creo que entre todos, pues bueno, pues creo que compartir conocimiento nos ayuda en el día a día a todos, ¿de acuerdo? Hoy nos toca compartir a nosotros, pero otras veces pues de nuestros propios competidores aprendemos mucho y nos ayuda en el día a día, ¿no? Yo básicamente, o sea, yo soy el contable, o sea, que no os voy a enseñar nada que no sepáis del negocio, de la complejidad de las decisiones de cara a optimizar mis ingresos o mi reducción de costes, dependiendo de quién sea yo. Lo que sí que es verdad que os podemos contar un poco es cuáles son nuestras dificultades a la hora de entender la información financiera que o yo ayudo a facilitar o ayudo a preparar, o cuando me toca con el gorro de auditor, pues ayudo a dar confort a que esa información pues, es relevante, es compliance con los estándares y tiene sentido, ¿no? Básicamente es eso. Voy a compartir la presentación. Vale, ¿se ve la presentación? Sí. Vale, pues como ha dicho Carlos, yo creo que lo importante son el contenido, menos voy a quitar la cámara. Vale, ¿qué es lo que nosotros vemos en el mercado? Bueno, pues en el mercado, dentro de la información financiera, lo que vemos es que tenemos un mix completamente muy heterogéneo de players muy pequeños o de grandes grupos, locales o internacionales, que en el fondo todos ellos trabajan pues en diferentes lenguajes, pero con las mismas reglas, ¿no? ¿Quién está mirando esta información financiera? Al final, la están mirando los inversores de cara a tomar las decisiones de entrar o no entrar o mantener, ¿de acuerdo? Y los bancos, pues como bien decía Carlos, pues a la hora de financiar o no financiar este proyecto u otro, o sea que al final la información es utilizada no solo para analizar una compañía, sino también para compararla con otras oportunidades o otros riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos que esperan? Pues al final lo que esperan ver es cuál es la exposición de riesgos que tiene la compañía en cuestión, cómo están funcionando sus inversiones, cómo de lógico es el desarrollo de su actividad principal de negocio y al fin y al cabo, bueno, pues si están cumpliendo con las normas tanto de mercado de capitales como de auditoría y contabilidad y si existe suficiente transparencia y comparabilidad con los otros actores del mismo sector, ¿no? Con lo cual, es verdad que nosotros siempre vamos detrás y es verdad que nosotros somos lo menos relevante del sector, pero al final la información financiera parece ser que la utiliza mucha gente, con lo cual es algo que yo procuro que no nos demos importancia, pero sí que es verdad que al final, solo por el volumen de la información que la utiliza, es algo que le tenemos que dar cierto mimo. Entonces, al final, la confiabilidad es más que valiosa en este mundo, sobre todo con tanta incertidumbre como la que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se presenta la información financiera en las coberturas de precio, ¿no? Hoy nos vamos a centrar sobre todo, pues, como ha dicho Carlos, en el mundo de los PPAs, ¿vale? Tanto físicos como virtuales o financieros, ¿de acuerdo? Que al final la cuestión clave para todos los usuarios de la información financiera es si son fáciles de ver estas coberturas de precio en la información. Pues bueno, volviendo un poco a los libros de contabilidad que son maravillosos, ¿vale? Y siempre fáciles, pues al final también tenemos un montón de PPAs diferentes de pues nominales, vencimientos, el tipo de delivery que hay, los precios y las liquidaciones, y al final, pues lamentablemente, los contables siempre la hemos liado, ¿vale? Y no tenemos solo una única clasificación, siempre tenemos un mare magnum de todo, ¿no? Es verdad que nosotros hemos tenido que nosotros nos hemos tenido que adaptar a intentar recoger un poco la creatividad financiera que hay en el mercado. Volviendo a la pregunta de dónde podemos ver estas coberturas de precio, pues al final siempre vamos a tener, así a grandes rasgos, por no entrar en todos los detalles, pues la cuenta de resultados, tenemos el balance de situación y tenemos los desgloses, ¿no? Aunque hay otra información pública que se suele manejar o sobre todo a nivel privado, pero la información pública es esta, ¿no? Entonces, al final, la parte más sencilla, sobre todo para pues, físicos que tienen una contabilidad un poco más, entre comillas, fácil, ¿vale? Pues vamos a encontrar en los ingresos para un productor y con sus cuentas a cobrar, en
en los gastos operativos del off-taker o del consumidor de energía, que se cubre el precio porque le daña su cuenta de resultados y por tanto tiene ciertas cuentas a pagar. Pero también nos vamos a encontrar en los test de deterioro potenciales pérdidas o regresiones de deterioro que provienen de estas coberturas de precio que al final nos fijan ciertos niveles de ingresos o ciertos niveles de gasto en un modelo operativo, en un modelo de negocio que es vivo. Y por último, pues las muy temidas variaciones de valor razonable que nos generan una volatilidad en la cuenta de resultados que en el balance pues, se derivan de derivados de activo o de pasivo, según estos PPAs financieros, por ejemplo, o de ese saldo que tenemos en patrimonio que se llama la reserva de cobertura de flujo. Entonces, en términos de desglose, pues al final nos podemos encontrar en los desgloses de ingresos y gastos o de los PPAs de balance de activos no corrientes, instrumentos financieros, cambios en el patrimonio neto, la gestión de riesgos, etcétera, pues podríamos intentar encontrar toda esta información, ¿no? El problema es que entre tanta variedad, pues el diablo está en los detalles, si es que existen detalles, ¿no? Entonces, llegamos a la siguiente pregunta compleja, que es, oye, ¿realmente esto es comparable entre las compañías? Es decir, la gente, si utiliza las mismas estrategias de cobertura, ¿vemos realmente lo mismo o entendemos y podemos tomar la decisión que nos corresponda según el stakeholder que seamos? Al final, lo que nosotros estamos viendo en el mercado, y esto por romper una lanza a los gestores, ¿vale?, de las compañías, es al final tienen que pensar, diseñar, implementar diferentes estrategias que no son fáciles, sobre todo con la incertidumbre que tenemos, ¿vale? También juegan, o sea, es muy fácil decir, pues lo lógico para cubrirte un riesgo, pues es hacer una cobertura. Pero claro, si tiene implicaciones en la deuda, como hablaba Carlos, pues claro, hay muchísimos flecos a cubrir, con lo cual tienes diferentes estrategias, pero también para diferentes pros y cons. Es decir, que no es lo mismo hacerlos físicos que hacerlos virtuales, hacerlos con opciones, no hacerlos con opciones, hacer un perfilado, hacer un carga base, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y esto implica tener mucha diversidad de tratamiento contable y de desgloses, que al final todo este mare magnum pues se refleja en los estados financieros de alguna manera, ¿vale? Y no sabemos si los stakeholders pues al final terminan de percibir ese apetito al riesgo que la compañía está teniendo, o cuál es lo bueno o malo que es la gestión del riesgo que ha implementado. De cara a la comparación es qué acceso tenemos a estos mercados privados, por ejemplo, o estas subastas o este merchant, y cuál es nuestra exposición y nuestra capacidad real de cubrirnos, nuestra capacidad de negociación por las primas implícitas que puede haber, y sobre todo nuestra capacidad de llevarlo a cabo, o sea, porque al final estos son procesos bastante largos, ¿no? Y al final también lo que vemos es pues, que algunas compañías pueden tener cierta volatilidad en resultados, como lo estamos viendo ahora, o qué implicaciones. Ellos quieren ver si realmente tengo volatilidad, si tiene coherencia con todo el mensaje que he hecho yo de coberturas o con mi estrategia de riesgos, etcétera, etcétera, y la capacidad de comunicación que tenemos y sea consistente, ¿no? Pues yo creo que para los gestores no es nada fácil embaucarse en este mundillo, ¿vale? Pero desde luego el esfuerzo está, a pesar de que a veces pues para los stakeholders no sea tan fácil encontrar las respuestas a sus preguntas, o sobre todo para intentar entender cuál es la realidad exacta de esa compañía y la comparabilidad con otra compañía, ¿de acuerdo? Entonces, al final, creo que tenemos mucho trabajo todos para cerrar un poco ese gap que hay entre unos y otros, ¿de acuerdo? Yendo un poco más al mundo técnico contable, ¿vale? Y ya echando la vista atrás un poco el año pasado, pues que al final dimos unas pinceladas sobre el mundo contable. Al final, lo que nos encontramos en el mundo contable es sobre todo un reto muy relevante a la hora de hacer estimaciones contables, ¿no? Todo el mundo está hablando de las proyecciones de largo plazo del precio de la energía, ¿vale?
pero dónde realmente en la contabilidad las utilizamos o dónde nos pueden surgir diferencias, ¿no? Entre otras pesadillas que tenemos, pues bueno, yo creo que mencionar 4 que son los test de deterioro, las operaciones de fusiones y adquisiciones que generan una combinación de negocios en términos contables que tienen sus requerimientos, el mundo de los derivados per se y si nosotros aplicamos contabilidad de coberturas o no. ¿Qué encontramos en cada una de ellas? Bueno, pues al final nos encontramos, por ejemplo, en el impairment tenemos un tema crítico que es qué flujos proyectamos. Al final es un modelo de descuento de flujos de todo el P&L, de toda la caja, es decir, puede ser ingresos, gastos, etcétera, y luego establecer la tasa de descuento relevante, ¿no? Que al final ya hemos visto pues que dependiendo de la tipología de proyectos, por ejemplo, pues las tiers cambian muchísimo o la expectativa de los inversores o de los bancos puede ser muy diferente, ¿no? En una combinación de negocios, pues al final, o sea, tenemos que, compramos una compañía, tenemos un precio, al final hay que poner todo en orden, ¿no? Todos los activos y pasivos tenemos que estimar los valores razonables, con lo cual ahí siempre va a haber estimaciones de largo plazo y la distribución de ese precio que hemos pagado a cada uno de los activos y pasivos. En el mundo de los derivados, obviamente, pues tenemos otra vez los cash flows que se van a proyectar en función de las liquidaciones que nos van a generar. Hay que tener en cuenta que tenemos ciertas primas o márgenes implícitos en la contratación de los derivados, que a veces nos olvidamos en los modelos de valoración, y existe mucho más complejidad cuando ya empezamos a meter opciones, ¿no? En el tema de contabilidad de coberturas, pues al final volvemos a tener cash flow projection, pero esta se refiere más a la partida cubierta que al propio el instrumento de cobertura, con lo cual pueden ser diferentes. Tenemos unas fuentes que se llama de inefectividad, que esto viene básicamente por la capacidad que tenemos de compensar con el derivado nuestra propia exposición, y estas pues a veces no son fáciles de identificar y sobre todo de capturar. Y oye, todo aquello que la volatilidad futura que me está permitiendo esta contabilidad de coberturas, que me la estoy guardando en patrimonio, cómo realmente la voy reclasificando al resultado del ejercicio cuando realmente se me devenga la exposición que yo tenía contratada, ¿no? Pues todo esto son muchos problemas per se, pero lo que no tenemos tan claro es si la gente tiene los mismos inputs a la hora de hacer estas estimaciones. Es decir, tenemos 4 áreas muy relevantes, al final mucho es de estimar flujos, pero es muy importante que seamos coherentes, es decir, y muchas veces no es malintencionado, es decir, muchas veces pues tenemos a equipos en compañías grandes que hacen un área, ¿vale? Pues la valoración de los activos fijos y sus test de deterioro, y luego tenemos a la mesa pues de tesorería que puede hacer las valoraciones de los derivados, ¿no? Están utilizando las mismas curvas de futuro, los mismos principios, etcétera. Hay una cosa que nos estamos encontrando es, oye, estamos entendiendo muy bien qué es el significado de fair value. O sea, fair value, o sea, valor razonable, no es más que un entry price o un exit price. Es decir, es por qué precio, por qué valor, por qué cantidad me comprarían este contrato que yo tengo en el activo o este pasivo que yo tengo y por el cual se me subrogarían. Los modelos, pues como hemos visto, como ha comentado Oriol o Carlos, podemos tener algunos modelos o algunas proyecciones que te digan, mira, el futuro va a estar en 80 euros megavatio, pero si no hay compraventa, pues el modelo te puede decir lo que quieras, pero que no va a ser, eso es un modelo de estimación, pero no es un modelo de valor razonable, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, una de las tesituras que nos podemos encontrar. Y, sobre todo, una cosa que nos está pasando es, oye, somos consistentes año a año, estamos viendo que este mercado de los PPAs y estas coberturas, pues cada vez es mucho más común en la jerga industrial, ¿de acuerdo? Era muy común en el mundo renovable, en el mundo de los productores, pero ahora cada vez más pues, las empresas se empiezan a cubrir las electrointensivas o hay gente que está preocupada pues, por estos temas. Entonces, el problema que nos está pasando es que ahora que es común, en el fondo los principios contables o los modelos de valoración deberían de ser los mismos que los que aplicábamos hace 3 años. Entonces, aquí nos podemos encontrar ciertos problemas, ¿no? Con lo cual,
yo personalmente, ¿vale? Creo que lo que necesitamos los contables y los que elaboramos información financiera es intentar poner un poco más de sentido común a los modelos de valoración o a las estimaciones y sobre todo ir un poco más de la mano del mundo del negocio. Es decir, si nadie va a cerrar un PPA a 85, pues las valoraciones que hagamos sin conocimiento del sector, pues no pueden ir por esa línea. Por último, en el mundo de la contabilidad de coberturas, ¿qué es realmente lo que nos estamos encontrando? A ver, la contabilidad de coberturas, si yo cuando estoy valorando un derivado es un elemento, la contabilidad de coberturas lo que me obliga es a hacer una comparación entre dos elementos. Es decir, que yo tengo que comparar mi exposición de producción o de consumo, ¿vale?, con la exposición o los flujos de caja que me van a entrar por el derivado. Entonces, yo creo que en el sector somos conscientes de que una fotovoltaica pues tiene un perfil de producción muy diferente a lo que es el base load, la carga base, ¿no?, de un PPA. Hay diferencias entre la producción de una fotovoltaica y la producción de viento de una eólica. Hay muchísima estacionalidad, pero también nos pasa con la contraparte. Es decir, imaginamos que estamos firmando un PPA privado entre una fotovoltaica y un fabricante de coches, pues imaginémonos si pongo un extremo completamente raro, ¿no? Es que el fabricante solo tenga cadenas por la noche, que consuma muchísima electricidad por la noche. Pues el perfil de nominales va a ser totalmente diferente. Y pueden entrar en un mismo contrato, pueden ser contraparte en un mismo contrato. Lo que no tiene mucho sentido es que lo que se mueva el derivado compense realmente de la misma manera a la planta fotovoltaica que al fabricante, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es verdad que existen diferentes instrumentos y, como bien ha explicado Carlos, cada uno tiene sus pros y sus contras. Pues evidentemente pues los swaps son mucho más sencillos, los floors es básicamente pagar una prima y hay muchas compensaciones entre hacer un mix de ambos o el tema de la carga base. ¿Por qué puede ser más interesante que el hourly profile? Hombre, pues básicamente porque te están dando mucho más precio en el carga base. Entonces, todo tiene ese sentido económico, pero al final lo que nos lleva a preguntarnos es, oye, ¿tenemos los mismos cálculos en las dos partidas? Pues seguramente no. ¿Cómo van a evolucionar? Pues estamos viendo que, pues, por ejemplo, el efecto del Real Decreto obviamente no le va a impactar de la misma manera a la producción de la planta solar que al fabricante de coches, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos distintas sensibilidades de precio, distintas sensibilidades a la demanda, lo hemos visto con Filomena o con lo que ha pasado este verano o lo que va a pasar este invierno. Es decir, que nuestra exposición y nuestro instrumento de cobertura puede ser muy diferente, ¿no? Hay una sensibilidad, por ejemplo, a la oferta, es decir, cerrar ahora PPAs pues parece un poco más complicado, ¿no? Como decía Oriol, tú vas al mercado de futuros y compras a un año. Pero es que estamos hablando del mercado de PPAs, no tiene nada que ver con el mercado de LOMIP, ¿vale? Entonces, que tu sensibilidad puede ser muy diferente, ¿vale? Y otros efectos, pues por el efecto climático, que cada vez estamos viendo, pues que entre el calentamiento, o sea, los diferentes picos de temperatura que tenemos en el invierno y en verano, pues esto puede afectar, no es lo mismo que lo que teníamos en el 2016 que lo que tenemos ahora, o, por ejemplo, el hecho de la penetración de las renovables, que todo el mundo hablamos, ¿no? Esto al final influye también en la construcción del precio. Entonces, si todo esto tiene su complejidad y en el fondo sí que vemos asimetrías, ¿cómo realmente estamos presentando esta variación de valor en el balance y en el P&L? ¿Realmente es un tema a valorar el hecho de que yo tenga que coger una curva con medias anuales para una cosa, o necesito realmente un ERLE o una curva perfilada? Al final, cuando estamos valorando en inversión y en términos generales más o menos necesito saber cuál es el flujo de caja que voy a tener, por ejemplo, para el análisis que hace un banco, de oye, yo necesito más o menos una estabilidad y unos niveles de caja para que yo pueda entrar en la operación. Pero claro, cuando el motivo de que hacemos las estimaciones es para comparar si realmente estoy cubriendo bien mi consumo de energía con un carga base, pues al final seguramente tenga que tener mucho más variabilidad en las estimaciones, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy relevante estar preocupados con este tema, precisamente porque la presentación en resultados o la presentación en el balance
no es más que el resultado de estos modelos. Si yo no implemento estos modelos y no reflejo lo que realmente soy capaz de compensar con el instrumento de cobertura, lo que me va a pasar es que de repente voy a tener una volatilidad muy alta, ¿vale? Que no voy a saber explicar, o que yo he contado una cosa y luego el resultado es otra, ¿no? Entonces yo creo que por eso, si es difícil encontrar una cobertura perfecta, que lo sabemos en el mercado, pues lo lógico es que se ilustre como tal, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Carlos. Como siempre, la presentación de Deloitte es una obra de arte. Aquellos clientes de Deloitte o de Aliasoft que quieran tener acceso tanto a la presentación en slide como a la grabación, lo pueden solicitar sin ningún problema. Vamos a pasar ahora a la segunda parte, que es la mesa de análisis. Normalmente empieza a las 2, pero bueno, nos hemos retrasado porque evidentemente el contenido de este webinar es bastante amplio. Entonces, sin más dilación, pasamos a la parte de preguntas. Por favor, Uriol, tú que eres el que más tiempo has tenido de mirar, ¿puedes contestar alguna? Sí, sí. A ver, tengo una pregunta, a ver si la encuentro ahora, está así al principio, una pregunta que tenemos a menudo y que me va a ir muy bien para explicar una cosa. La pregunta es, ¿a qué se debe la diferencia de precios de futuros entre Italia, Alemania y España? O sea, básicamente, como hemos visto en la curva de futuros, el precio a largo plazo de 2030 había subido mucho respecto a hace un año para el resto de mercados, mientras que en España se había quedado al mismo nivel, ¿no? A largo plazo vemos esa diferencia en la curva de futuros de básicamente España comparado con todo el resto, ¿no? Es una pregunta que nos hacen a menudo porque es algo que obviamente salta a la vista y me irá muy bien para explicar por qué no es una buena opción utilizar la curva de futuros como una previsión de precios a largo plazo, ¿no? Como hemos dicho, los precios de los futuros son los precios que los agentes están dispuestos a pagar ahora, en el presente, para la energía que se les suministrará en el futuro, ¿no? O la energía que están dispuestos a cobrar los productores ahora por la energía que van a vender, que van a suministrar en el futuro, ¿no? O sea que, aunque estemos hablando de precios de futuros de 2030, son precios de hoy, ¿no? Y es eso, es un reflejo básicamente del sentimiento, porque como he dicho, tampoco puedes comprar o vender energía a ese precio, porque no hay nadie que la ofrezca, ni nadie dispuesto a comprarla. Y son curvas, bueno, supongo que en España lo que presiona mucho a la baja esa curva son los planes de incremento de capacidad renovable, ¿no? El aumento de la capacidad renovable presionará los precios a la baja, eso es algo que sabemos, y supongo que es eso lo que refleja la curva de futuros, algo que seguramente pues, no está presente en el sentimiento en otros mercados. Pero sabemos también que a medida que vaya aumentando la capacidad de las interconexiones entre los distintos mercados, es algo que sabemos que va a ocurrir porque ya hay proyectos planificados, porque hay proyectos ya que se están construyendo. Sabemos que en el futuro los precios van a converger, porque en cualquier modelo, por sencillo que sea, si aumentas la capacidad de interconexión, los precios convergen. Y es algo que sabemos que va a ocurrir, y en cambio es algo que no reflejan las curvas de futuros. De ahí que utilizar una curva de futuros como una previsión de precios a largo plazo es algo que no es conveniente y que de hecho es algo que es peligroso de hacer. Gracias, Uriol. No sé si tienes alguna otra pregunta o paso la palabra a Carlos para que conteste alguna, que tiene bastante. Sí, voy preparando alguna para después. Pues. Perdón, gracias, Antonio. Vamos a ver, aquí hay una relación con el Real Decreto, si se puede comentar qué pasaría con los PPAs o coberturas que se puedan firmar durante estos 6 meses, ¿no? Pues yo creo que el texto del Real Decreto Ley dice que estarían exentos, la nota aclaratoria, ¿no? Aquellos PPAs firmados con anterioridad a la fecha de publicación de esta medida. Ahí además están pidiendo declaraciones responsables. Nosotros de la firma vamos a tener un departamento que va a estar haciendo estos servicios. Yo lo que creo es que en tanto en cuanto la nota aclaratoria no es más que eso, una nota aclaratoria por ahora, vamos a tener que esperar a ver cómo la van a
publicar, ¿no? Si con un Real Decreto Ley modificativo, etcétera, para ver cómo luego es vinculante, porque una nota aclaratoria per se no es vinculante, ¿no? Entonces ahora muchos abogados se les están pidiendo opiniones legales sobre esto y dicen, mira, ahora mismo esa nota aclaratoria es papel mojado. Por otra parte, ¿qué ocurre? Que la primera liquidación, como bien sabéis, estas son liquidaciones mensuales, ¿no? A mes vencido y te liquidan a los 15 días pasado ese mes, ¿no? Entonces, y luego tienes 30 días para pagar. Luego el primer pago de todo esto se va a ir hasta el 15 de noviembre, ¿vale? Luego yo creo que de aquí a entonces hay tiempo relativamente suficiente para que puedan aclarar estos temas, ¿no? La respuesta entonces, por tanto, a tu pregunta es no lo sé todavía qué puede pasar. No lo sé, la verdad. Yo lo que creo es que, y estamos estructurando ahora mismo 4 PPAs, y es que tanto los off-takers como los bancos y los sponsors están un poco nerviosos, ¿no? y viendo un poco qué va a pasar en esto, ¿no? Yo lo que creo que va a pasar con estos PPAs que se puedan firmar ahora es que habrá que meter cláusulas dentro que definan los diferentes escenarios que se pueden producir. Oye, si me afecta, hacemos esto, y si no me afecta, hacemos esto otro, ¿vale? Y en su defecto, a lo mejor algunos no se llegarán a firmar hasta que no se aclare, ¿no? Yo lo que urjo es a la administración a que lo aclare lo antes posible, lógicamente, porque esta incertidumbre, pues la verdad es que no ayuda a nadie, ¿no? A nadie. ¿Alguna pregunta más que tenía por aquí? ¿Qué niveles de apalancamiento se pueden llegar a tener con un full merchant? Vamos a ver, esto claramente va a depender de cómo de bueno o de no tan bueno sea ese proyecto, ¿no? Porque a mí, más que apalancamiento, en lugar de en porcentajes, me gusta pensar que es en euros por megavatio, ¿no? Porque un proyecto que ha sido muy caro de construir, que puede generar los mismos megavatios hora que otro que ha sido mucho más barato, a misma cantidad de deuda, el apalancamiento en uno es muy bajo y en el otro es muy alto, ¿no? Entonces yo diría que, no sé, alrededor de 400.000 euros por megavatio sería una cosa, 300 y pico, 400.000 euros por megavatio sería un nivel de deuda razonable, ¿vale? Eso trasladado a un CAPEX estándar, pues está a niveles del 40 y tantos, 50%. Yo creo que ciertamente ahora, con un poco la incertidumbre que tenemos, igual esos pocos bancos que están activos, ¿no? en financiar full merchant se quieren curar en salud, o a lo mejor directamente se esperan a que se publiquen las medidas, ¿no? Pero yo diría que ese es el nivel más o menos alcanzable. Gracias, Carlos. No sé si tenías alguna otra. Estoy mirando, sí, tenía aquí, estudia Deloitte la financiación de proyectos fotovoltaicos pequeños en torno a 5 megavatios. Lamentablemente no. Tenemos un equipo limitado y los fees que te tendríamos que cobrar para hacerte esto serían una parte importante de tus gastos del proyecto. No obstante, a tu disposición para recibir un email y darte algún consejo en 15 minutos. Vale, Carlos, muy bien. Gracias por tu respuesta. Solo complementar que el tema de este Real Decreto 17 de 2021 está creando mucho problema en el sector. Y bueno, tenemos otras preguntas después sobre este tema. Otra pregunta que voy a responder: estaría bien si pueden apuntar algunas medidas que desde su conocimiento podrían mitigar el incremento de precios eléctricos estas semanas a nivel europeo, de acuerdo a lo que está planteado en Bruselas. Bueno, es muy difícil intervenir en el mercado europeo, en este caso el mercado único que tenemos de electricidad, porque hay contratos que se han firmado desde hace mucho tiempo. Todo el futuro, vamos a decir, está basado en estos precios de referencia. No se puede cambiar esa referencia ni se pueden cambiar las reglas a mitad de un partido, con lo cual es muy difícil intervenir en el mercado como tal. Pero hay una cosa que se puede hacer, y es intervenir, que también puede ser complejo, es el mercado del CO2. Es un mercado que está siendo especulativo, que se planteó con un objetivo de incentivar a las renovables, y realmente se está viendo que hay, vamos a decir, fondos, bancos que están comprando estos derechos de emisión, y por tanto yo creo que ese sí es un campo que hay mucho recorrido para bajar. Como decía Oriol, el precio está entre 50 y 60 euros la tonelada, y podemos, vamos a decir que pudiera incluso haber una moratoria durante un año, porque estamos en una situación excepcional, igual que la tuvimos hace un año con la pandemia. Como sabemos, en la pandemia se cerraron hoteles, se cerraron restaurantes, se cerró ocio nocturno, incluso sigue cerrado, y se toman medidas excepcionales. Y ahora estamos en una situación excepcional de crisis energética, que va a traer aparejada una crisis económica si no se toman medidas, y por tanto pudiera haber una moratoria para los generadores eléctricos que no tengan que pagar ese CO2, y por lo tanto que de hecho se lo repercuten a los consumidores, ¿no? Porque tampoco es que sea una medida efectiva o disuasoria.
Y también, bueno, que esa moratoria esté también para los grandes consumidores o los electrointensivos que tienen que también, además de comprar gas y comprar electricidad cara, tienen que comprar derechos de emisión para producir. Entonces, eso también, esas serían medidas que pueden ayudar a nivel europeo a disminuir el precio de la electricidad. No sé, Pablo, si tienes alguna pregunta pendiente. ¿Estás en mute, Pablo? No, creo que no. Creo que está claro que la contabilidad está siempre en el segundo plano y nos lo encontramos luego en petit comité en la discusión. Vale. No sé, Oriol, si tenías alguna cosa. Sí, tengo alguna. Hay una pregunta sobre la subasta de renovables próxima que va a haber ahora este mes de octubre. La pregunta es un poco larga, pero bueno, viene a preguntar si los precios que se esperan serán más o menos los mismos que en la primera subasta que hubo este año, que fue a finales de enero, básicamente por la situación actual, la inflación creciente, el encarecimiento de materias primas, precios del pool desbocado, no si eso afectará a los resultados de esta segunda subasta. Bueno, es un tema complejo porque a la hora de hacer una oferta de cara a la subasta, cada proyecto tiene sus condiciones, tiene sus objetivos, ¿no? En la subasta de finales de enero encontramos precios, podríamos decir, un poco ridículamente bajos, ¿no? Seguramente ahí detrás hay una estrategia de muy a largo plazo, una estrategia de marketing incluso, por haber sido el que ofrecía el mejor precio, ¿no? Con lo que es complicado. De hecho, lo vimos en el rango de precios que salieron, que iban desde los 15 euros hasta casi los 30 euros a megavatio hora, ¿no? Con lo que es un tema complejo porque depende mucho de cada proyecto, ¿no? Pero si intentamos mirar a grandes rasgos, el precio medio de la subasta de enero fue 25,5 euros más o menos el megavatio hora. ¿Cuál puede ser el precio ahora en octubre? Bueno, está claro que la situación actual de incertidumbre, de precios altos, si lo que hace algo sería presionar los precios al alza, ¿no? Pero si nos ponemos en el sitio de cualquier proyecto, digamos, intentando ser honestos, si nuestro plan es a largo plazo, la situación ahí no debería haber cambiado mucho, ¿no? Con lo que para la mayoría de proyectos yo diría que estamos esperando precios muy parecidos, ¿no? Pero esta subasta tiene algunas características que sí que pueden ser interesantes, pues hay, no recuerdo exactamente qué cantidad, pero hay cierta cantidad de megavatios reservados para proyectos de disponibilidad inmediata, ¿no? Son proyectos que pueden empezar ya a poner energía, creo que es a finales de enero del año que viene, ¿no? Y en este caso, claro, estamos hablando de proyectos que, digamos, enseguida casi van a empezar a percibir ya el precio que oferten, ¿no? Y si comparamos un proyecto dos proyectos idénticos, uno que empieza a cobrar el precio de la oferta, del resultado de la subasta en febrero, comparado con un proyecto exactamente igual que empieza a cobrar el precio de la oferta, pues a lo mejor en 2023 y en cambio durante todo 2022 puede estar cobrando el precio del pool, porque es un proyecto que ya está disponible, digamos. Entonces, claro, el proyecto que empieza a percibir el precio de la subasta mucho antes, digamos que se está perdiendo todos los precios altos que está habiendo ahora y que habrá seguramente al menos hasta la primavera, ¿no? Con lo que se espera, o lo razonable es pensar que para estos proyectos de disponibilidad muy cercana, los precios que se oferten sean algo más altos, ¿no? Porque estarán dejando de percibir un precio del pool alto para pasar a recibir un precio de la subasta, en teoría más bajo, porque es a 12 años, ¿no? Con lo que esperamos son precios distintos, pero para algunos proyectos un poco particulares y para algunas categorías con reservas de capacidad como estas, por ejemplo, de disponibilidad muy inmediata, se pueden esperar precios, creo yo, más altos. Gracias, Oriol. Carlos, sobre este tema de los precios de la subasta, ¿alguna idea?
Vamos a ver, yo coincido con los comentarios de Oriol que tienen muchísimo sentido común, ¿no? Lo que pasa es que luego las subastas a veces se pierde el sentido común. Yo me remito también un poco a mirar hacia atrás, ¿no? Trato de aprender las lecciones. En ninguna parte en el mundo ha habido una segunda subasta que haya tenido precios más altos que la primera. Entonces, dicho esto, ¿no? y va en línea con lo que comenta Oriol, el LCOE de cada proyecto es particular, hay una presión para aquellos proyectos con entrada en operación más acelerada que puede tener sentido el coste de oportunidad, lo que me estoy perdiendo de aquí a lo mejor a junio, ¿vale? Dicho esto, si hay algún momento en el que esto se puede dar y algún país, es este y ahora, ¿no? En donde los precios medios sean superiores a la primera subasta, ¿no? Pero no creo que haya muchas diferencias, ¿vale? Gracias, Carlos. Bueno, coincido con vosotros. Lo que se tendría que esperar desde el punto de vista lógico es que fuera superior, toda vez que los precios de los futuros y las previsiones son más altas. El precio también, tanto de los paneles como de los aerogeneradores, es más alto también. El tema del transporte también es más alto, o sea que en realidad todo es más alto. No obstante, pudiéramos encontrarnos que el precio, en contra de la lógica, sea más barato. Hay que tener en cuenta que hay muchas empresas que hacen participan en estas subastas, son grandes empresas con unos planes estratégicos a muy largo plazo, 30, 40 o 50 años, con lo cual un periodo de 10 o 12 años que no tengan todo el beneficio esperado no es tan relevante, porque lo importante es estar ahí en el sitio adecuado y tener esta fiabilidad para hacer la inversión. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No sé, Pablo, si tienes alguna opinión en este sentido. No, la verdad es que sobre la subasta no tengo opinión, salvo lo que habéis comentado, que no es una cuestión de la predicción de los precios que va a haber, sino es una cuestión de cuánto está dispuesta la gente a ofertar por sus diferentes motivos. Con lo cual, una vez más se volverá a ver que los precios que resulten de los diferentes proyectos no tendrán nada que ver o no tendrán casi nada de correlación con muchas de las previsiones de corto plazo o de medio plazo de los precios que mucha gente está manejando. Es que creo que son cosas totalmente diferentes. Es como intentar dar la misma respuesta con estimaciones de valor en el mercado de PPA privado, en el de las subastas, en el de OMID, y o sea, es que son cosas totalmente diferentes, ¿vale? Y esto, como siempre, es una cuestión de cruce de oferta y demanda, nada más. Gracias, Pablo. Oriol, creo que tienes alguna pregunta aquí marcada. Sí, me queda una. Dice, ¿la subida tan fuerte del mercado eléctrico en los últimos meses no refleja una fuerte caída de precios cercanos a 0 euros el megavatio hora? Si creo entender bien la pregunta, es que supongo que mirando la evolución de los precios de los últimos días sí que veíamos de media una subida muy fuerte, pero también veíamos, y lo he dicho en algún momento creo, caídas muy fuertes de precios, ¿no? Es un poco el reflejo de la situación crítica, ¿no? Que sí que lleva precios muy altos, pero también lleva asociada una alta volatilidad, ¿no? Esta incertidumbre que nos hace difícil saber a dónde irá y intenta salvar lo que puede en cada momento, ¿no? Además, en los precios en los mercados de electricidad sabemos que existe una volatilidad alta inherente a la naturaleza física de la electricidad, que es un bien que es difícilmente almacenable, al menos con tecnologías actuales. Sabemos que los precios continuarán fluctuando en el futuro. Cuando hacemos previsiones a largo plazo, hacemos una previsión de nivel y tendencia del precio medio, pero también hacemos estimaciones de la amplitud de las posibles fluctuaciones. Algo que sabemos que en el futuro, debido a que habrá más interconexiones, el almacenamiento será más eficiente, de media estas fluctuaciones de precio tenderán a moderarse, pero que continuarán habiendo momentos en que las condiciones particulares de cada mercado llevarán a precios cero, a precios negativos y también a picos de precios altos, ¿no? Sabemos que algo que irá tendiendo a menos seguramente o menos exagerados cada vez, pero sabemos que es algo que se continuará produciendo en el futuro. Y recientemente, como he dicho, en los últimos fines de semana, teniendo picos de 200 euros el megavatio hora, en España tuvimos valles o precios mínimos de 15 euros el megavatio hora, ¿no? Esa es amplitud y dispersión es la más alta que hemos visto en la serie de precios del mercado español.
Gracias, Uriol. Voy a responder dos preguntas, bueno, que es la misma, están hechas por dos personas. Dice así: se está hablando de desacoplar el gas del sistema marginalista de fijación de precios de energía, ¿es factible? Bueno, como decía anteriormente, es muy complicado cambiar las reglas de juego ahora porque se han hecho inversiones de miles de millones teniendo en cuenta unas reglas. Entonces, si se cambian las reglas y el mercado se afecta de alguna manera significativa, esto puede ser grave. Cuando uno mira la serie histórica, los precios a nivel anual, lo que reflejan es el precio del combustible, en este caso sería el gas más el CO2, y el precio que están dispuestos a pagar los consumidores. Con lo cual, en esa ecuación no podemos quitar el gas porque el gas es el aspecto fundamental de un sistema marginalista. Con lo cual, pensamos que esto va a ser muy difícil de aprobar a nivel legal porque traería unas consecuencias jurídicas muy grandes, tal y como está o va a ocurrir con el Real Decreto 17 de 2021. No sé, Carlos, si con en este tema tenéis alguna opinión. No, la verdad es que no. Yo creo que lo que apuntas es correcto. No se puede quitar el hueco térmico. Tal cual, ¿no? Vale. No, el tema es que si lo quitas, bueno, ¿qué vas a poner? Claro. Y también hay una cosa importante. Vamos a decir, hay una gran alarma social con el precio del mercado diario. Pero en realidad, los grandes grupos que generan, no están, vamos a decir, condicionados con el mercado diario, ¿no? Ellos tienen unas coberturas, son grupos integrados verticalmente, y prácticamente tienen toda su producción cubierta con meses y años de anticipación, ¿no? Pues por eso el Real Decreto los afecta directamente, porque ellos en realidad no se benefician de precios altos porque esa producción ya está vendida desde hace muchos meses o hace muchos años con distintos tipos de contratos internos a través de su comercializadora. Entonces, esto es complicado, vamos a decir, desde el punto de vista legal, porque todo esa penalización que están teniendo va a tener consecuencias bastante graves. Sí, totalmente de acuerdo, Antonio, totalmente de acuerdo. Entonces, no sé, Uriol, si tienes alguna pregunta más. A ver, sí, hay una. ¿Por qué? A ver, un segundo. ¿Por qué esta crisis está afectando de manera distinta a los precios de distintos mercados europeos? Bueno, como he mostrado, la afectación es más o menos del mismo calibre en todos los mercados, porque están interconectados. Sí que es verdad que mirando precios horarios o mirando los precios un poco más agrupados mensualmente o semanalmente, se pueden ver diferentes afectaciones, ¿no? Y eso es un poco... incluso estando todos los mercados interconectados como están, cada mercado tiene sus peculiaridades, ¿no? Y aquí, bueno, como cubrimos todos los mercados europeos, pues se pueden ver muchas particularidades, ¿no? Como he dicho, por ejemplo, el mercado italiano, aún estando muy interconectado, tiene una dependencia muy importante del gas, con lo que lo hace sensible a esta crisis de precios del gas. En el mercado ibérico, si bien la interconexión entre España y Portugal es completamente fluida y difícilmente se congestiona, sí que está bastante aislada, digamos, del resto de mercados europeos, con lo que también lo hace un poco más difícil poder gestionar oferta y demanda de manera eficiente para tener precios más bajos, con lo que también tenemos precios un poco más altos. Está el caso extremo de Reino Unido, donde aparte de ser una isla, es una isla energética y con mucha dependencia del gas, y ahí sí, problemas que casi rozarían los problemas de suministros. Y después hay otros países como mercados como Polonia, por ejemplo, donde tiene un mix bastante distinto del resto, mucho carbón, y si bien el carbón también está sufriendo aumentos de precio, de momento no son tan severos como los precios del gas. Estamos viendo como en Polonia no se están dando precios tan extremos como en el resto de países, aunque ciertamente sí que se está viendo afectado. O sea, un poco cada país dentro del mercado común europeo, sí que cada país tiene sus particularidades y puede hacer que noten un poco más, un poco menos las incidencias de esta crisis, ¿no? Aún así, la afectación es proporcionalmente bastante importante en todos los mercados. Gracias, Uriol. Carlos, creo que tienes alguna pregunta bancada para responder.
Aquí había una en relación con si tenemos noticias o feedback en Deloitte de la prohibición de PPA físicos en territorios insulares como Canarias. Yo no llevo esa parte, hay un equipo especialista en regulación del sector eléctrico, lo lleva Oliverio Álvarez, uno de mis socios. Encantado de poder trasladar esta pregunta. Para aquellos que queráis, mi correo electrónico creo que lo he puesto ahí en alguna respuesta, lo traslado y os ayudamos. Pero yo al menos no soy consciente, ¿vale? Creo que tengo alguna más aquí. Si sabemos qué porcentaje de proyectos que se llevan a cabo con PPA actualmente. Vamos a ver. Para empezar, hay muchos megavatios que los hacen las utilities. Ellas siempre financian esto con fondos propios o préstamos intergrupo, porque tienen un coste del capital y un coste de la deuda muchísimo más bajo. De ahí a lo mejor te va un 30% del mercado. Luego tienes otras que se financian a merchant, especialmente aquellas, como hemos dicho, que no son muy grandes. Yo diría que con PPA a lo mejor se lleva a cabo el 30-40% del mercado, entre el 30 y el 50, depende del momento. Lo que está claro es que destruyen valor, solo que hay players o inversores que se ven abocados a ello porque directamente dentro de sus políticas de inversión no les permiten llevar a cabo proyectos con financiación en full merchant. ¿Vale? Espero haber respondido a esa pregunta. Creo que tenía alguna más. Por aquí, no. Vale, gracias. Gracias, Carlos. Uriol, ¿tienes alguna pregunta marcada? Sí, tengo alguna. Dice, cada vez ya son preguntas poco más específicas. Dice, en un análisis más técnico de las cotizaciones de gas y CO2 y electricidad, ¿veis alguna resistencia que sea difícil de romper? Bueno, ciertamente haciendo un análisis técnico de las cotizaciones, lo que hemos visto es que todas las resistencias que había por el camino se han ido rompiendo. Había una resistencia muy importante en el gas, en los 100 euros megavatio, que durante varios días estuvo probando y al final se acabó rompiendo. Ahora mismo no se ve un techo, digamos, un techo que sea imposible de romper, ¿no? Realmente la situación es muy inestable, ¿no? Y así con carácter un poco más de análisis técnico, sí que si miramos a la serie histórica de los precios en los mercados de electricidad, mercado ibérico principalmente, pero más o menos en todo se cumple, lo que vemos y lo que nos ayudan a entender nuestros modelos es ese equilibrio, ese precio de equilibrio en el que los mercados funcionan, ¿no? y que es lo que nuestros modelos proyectan hacia el futuro para obtener ese precio a largo plazo, ¿no? Y lo que nos enseñan, mirando por ejemplo previsiones que hicimos hace más de 10 años y viendo cómo han evolucionado los precios desde entonces, lo que vemos es que los precios obviamente fluctúan tal y como se espera y una previsión a largo plazo no va a poder nunca acertar cuál va a ser el año seco o el año lluvioso, cuál va a ser el invierno ventoso o el invierno frío, pero sí que vemos que todas las fluctuaciones siempre se dan alrededor de ese precio de equilibrio, ¿no? Con lo que lo que hemos visto durante la historia es que los precios, hay episodios de precios bajos, episodios de precios altos y están bastante correlacionados. Normalmente, después de un episodio de precios bajos, tenemos un episodio de precios altos al cabo de pocos meses, ¿no? Y es esa oscilación y que normalmente se compensa bastante, ¿no? Que es un poco lo que tiene sentido, ¿no? Si los productores pierden dinero durante unos meses, en los meses siguientes van a intentar recuperarlo, ¿no? Y los consumidores pues aprovechan los episodios de precios bajos para comprar más y para comprar menos durante los episodios de precios altos. Y si miramos la situación actual, lo que vemos es que estamos en un episodio de precios extraordinariamente altos. O sea, lo que está claro es que la situación es mucho más extraordinaria que cualquier situación extraordinaria que nos hemos encontrado en toda la historia de los precios de los mercados de electricidad, pero también estamos viendo que venimos de un 2020 donde la situación también fue excepcional, a lo mejor no tanto como la que estamos viviendo ahora, pero también fue muy excepcional, ¿no? Con lo que tiene, en un análisis técnico, digamos, tiene sentido después de un periodo tan excepcional como fue 2020, de precios muy, muy bajos. Ahora estamos un poco de rebote de esa situación en un episodio de precios muy, muy altos, ¿no? Lo que tiene sentido ahora es que en algún momento, en el medio plazo, los precios vuelvan a ese equilibrio que obviamente está muy lejos de los precios que estamos viendo ahora mismo. Gracias, Uriol. Aquí voy a contestar dos preguntas seguidas que tienen que ver con el mismo tema. ¿Por qué suben los precios del gas? Esto, bueno, ya lo hemos dicho. Es un tema de falta de abastecimiento, sobre todo. El consumo está subiendo más después de la salida de la crisis. Se había, vamos a decir, tanto el petróleo como el gas habían disminuido su producción
el año pasado. Y bueno, está costando remontar que la producción alcance al gas. El lunes tuvimos una reunión, o hubo una reunión de OPEP Plus con la OPEP más Rusia. No se acordó aumentar la producción, no lo suficiente como para abastecer las expectativas del mercado, por eso el lunes subió bastante el precio del Brent. Y bueno, ahora pudiéramos llegar incluso a una situación dramática de problemas con el suministro de gas. O sea, eso es una situación que haría que los precios subieran. También tenemos un problema especulativo. Hay muchos traders que tienen posiciones de gas y están esperando, como al día siguiente sube, entonces no las vendo. Entonces eso hace que la oferta de venta disminuya y por otra parte los compradores se van poniendo nerviosos de que cada día se le está poniendo más caro y van comprando cada vez más caro, ¿no? Entonces, bueno, entramos en un ciclo que evidentemente es una burbuja. Esta burbuja puede explotar en cualquier momento. Ayer en Rusia, Putin hicieron declaraciones de que vamos a tener gas. Enseguida el gas bajó ya para hoy considerablemente. No obstante, ante la falta de suministro, pudiéramos llegar a tener precios más altos. Y también alguien pregunta sobre, bueno, el tema geopolítico entre Alemania, Estados Unidos y Rusia. Es una pregunta bastante larga, no la voy a leer toda. Y bueno, sí, evidentemente el gas es un problema geopolítico, hay presiones, incluso no solo el gas, la electricidad. Francia ha dicho al Reino Unido que si no le da licencia para los pescadores, les va a cortar el suministro de electricidad. O sea, que estamos hablando de países, vamos a decir, muy cercanos en todos los sentidos, vamos a decir, con los mismos intereses en todos los sentidos, o sea, no son enemigos ni mucho menos. Y sin embargo, ya Francia está amenazando directamente, no veladamente, directamente con cortar el flujo de electricidad, si no me das la licencia. Entonces, ¿qué podemos esperar de Argelia o qué podemos esperar de Rusia, ¿no? Entonces, si entre países hermanos que han luchado juntos en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, y todos estos lazos históricos de Normandía y los reyes y todo eso que están totalmente hermanados, imaginemos qué va a pasar con Rusia si en algún momento hay alguna sanción o algún tema con el tema de Ucrania o Crimea y corta el grifo y nos quedamos sin gas. O en el caso de Argelia, con todo el tema que tiene casi de guerra con Marruecos, que va a cortar el suministro a través de la rama que pasa por Marruecos. Y bueno, evidentemente Europa estamos aislados en cuanto a gas, estamos aislados en cuanto a energía, o sea, producimos mucho menos energía de la necesaria. Y por eso quiero enlazarla con otra pregunta que habla sobre el hidrógeno, que evidentemente, que no ha salido, y creo que es un tema interesante para hacer un comentario, que es el futuro de Europa. O sea, nosotros podemos autoabastecernos de electricidad, principalmente en España, y podemos autoabastecernos de energía en general a través del hidrógeno, que es lo que se está buscando con la descarbonización. O sea, se supone que de aquí a 20 o 30 años prácticamente no vamos a consumir ni gas ni petróleo, evidentemente ni carbón, y por tanto la única energía será la energía verde que provenga de la eólica y la solar a través del vector que es el hidrógeno verde. Entonces, bueno, quiero abrir este tema del hidrógeno verde, que puede ser interesante porque es la perspectiva de futuro que nos va a librar de esta dependencia que tenemos del exterior y que estamos viendo. No sé si en este sentido, Carlos, tenéis algún comentario. Sí, vamos, totalmente de acuerdo. Es el vector que va a hacer que la generación intermitente o concentrar unas horas la puedas desplazar. Lo que pasa es que todavía no está a una altura de coste-eficiencia que permita esa rapidez, ¿no?, del cambio. Luego, de nuevo, tenemos esa transición energética que contempla el hidrógeno como un pilar clave para pivotar y hacer esa transición, pues dependiendo de cómo de rápido sea esa transición, ¿no?, y cómo se alcancen esas economías de escala, ciertamente pues tendremos esa menor dependencia de energía primaria de gas y petróleo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Estamos ya trabajando en alguna prueba piloto, pero todavía es muy pequeño. Uriol, ¿tienes algún comentario sobre el tema del hidrógeno? Pues sí, porque precisamente había marcado otra pregunta que también menciona el hidrógeno verde. Dice, dada la limitación y capacidad de la red eléctrica y la dificultad para aumentarla en el corto y medio plazo, ¿cómo veis la instalación de proyectos renovables aislados para generación de hidrógeno verde?
Yo creo que este es el camino. Como ha dicho Carlos, la tecnología no es completamente madura como para empezar a llenar de proyectos toda la geografía, pero sí que parece lógico que el punto de entrada, digamos, donde empiecen estos proyectos sea en proyectos aislados, digamos, conectados directamente o de manera muy cercana con una instalación renovable, de manera de aprovechar esta energía verde producida, ¿no? El hecho de tener proyectos aislados también hace que no sea necesario desarrollar antes o implementar antes toda una red o todo un sistema de distribución de hidrógeno, sino que lo puedes hacer de manera más o menos aislada sin tener que preocuparte de cómo lo vas a distribuir a gran escala, que es algo que sí que en el futuro se va a necesitar. Ahí seguramente podremos aprovechar bastante de la red de distribución de gas natural de que se dispone y de los puertos y de los barcos en general. Pero sí, empezar con proyectos aislados creo que es la manera lógica de empezar, y creo que es como la mayoría de proyectos están empezando ahora mismo, ¿no? Que es ligados a una planta de producción renovable. Gracias, Uriol. En este sentido, quiero comentar también algo que hemos dicho en alguna publicación o entrevista, y es el papel del gobierno de cara al desarrollo del hidrógeno verde. Eso es imprescindible. El gobierno tiene unas ansias, vamos a decir, confiscatorias de lo que ya alguien invirtió previamente, pero lo invitamos a que invierta en el futuro, ¿no? No que confisque lo que alguien invirtió, sino que empiece a invertir en el futuro. ¿Qué quiere decir invertir en el futuro? Invertir en hidrógeno verde, capacidad de generación, capacidad de transporte, y incentivar también el consumo. O sea, son tres cosas que es necesario echar a andar, tener ayudas, vamos a decir, para el desarrollo de estas infraestructuras, que son imprescindibles, no para 30 años, sino ya pronto. Si tuviéramos ese hidrógeno verde funcionando, evidentemente ahora con respecto a los precios de gas más CO2, ya es muy rentable tener hidrógeno verde a estos precios de gas que vienen del exterior, con lo cual es imprescindible que este gobierno se centre en desarrollar estas infraestructuras que necesitamos. Hidrogeneras, coches de hidrógeno, camiones de hidrógeno, los tubos para, vamos a decir, transportar el hidrógeno desde la fuente de fabricación, incentivar que tengamos renovable y al lado tengamos una planta que produzca hidrógeno verde. Eso es fundamental, y yo creo que la principal misión del gobierno es tener una visión a largo plazo, aunque evidentemente los votantes votan en corto plazo, ¿no? Y muchas veces las medidas de los gobiernos están encaminadas a satisfacer a los votantes que ahora ven que el precio sube. Pero hay que pensar en los votantes de aquí a 10 años, 20 años o 30 años. Carlos, no sé si tenías alguna opinión. Sí, ahí yo, fíjate, un comentario muy generalista, ¿no? La transición energética, dependiendo de la velocidad a la que la hagamos, es cara, ¿no? Entonces, toda la demagogia política, lo que tiene la gente es que tener muy claro que si tú quieres energía verde antes de que haya alcanzado la madurez, la tienes que pagar. Básicamente es eso, ¿no? Al final, el pedal del acelerador de a qué velocidad tenga que pasar todo esto, si no lo dejas que fluya con el libre mercado, ¿no? Que cada cosa ocurra cuando tenga que ocurrir, pues cuesta dinero. Lo que pasa es que luego la gente se echa las manos a la cabeza porque está pasando esto, está pasando aquello, ¿no? Pero realmente es la velocidad de la transición. Si la queremos forzar, cuesta más dinero. Es como un coche. Tú vas a 90 y consume X, y si quieres ir a 140 consume más, ¿no? Básicamente. Así es. No sé, Pablo, en este sentido, si quieres hacer algún comentario. No, del hidrógeno me siento incapaz. Una cosa, mira, Pablo, que puede ser que te interese. Estamos, ahora con estos días, tenemos muchos clientes que están muy preocupados con la situación, nos piden consejos en qué hacer, si comprar o vender. Y una de las cosas que está saliendo ahora es el tema del hidrógeno y hacer PPA de hidrógeno. O sea, hay que ir pensando ya a medio plazo, ir haciendo PPA de hidrógeno con empresas que necesitan hidrógeno como parte de su flujo, como parte de su así, materia prima de producción. Entonces, esas son cosas que ya hay que ir pensando en desarrollo de infraestructura de hidrógeno, hidrogeneras, y poco a poco esto lo vamos viendo ya, no mucho, pero ya sí se ven algunos vestigios de que el hidrógeno,
la producción de hidrógeno verde tiene que estar en los planes de empresa, ¿vale? Eso es una cosa que estamos viendo y que queremos incentivar a través de este medio que tenemos una gran audiencia. No, y en ese sentido lo único que puedo decir es que hay algo que ahora no se está viendo, pero que hay una cantidad de startups, y ya no tan startups, con mucha inversión para acelerar, como bien dice Carlos, este avance tecnológico y que luego sea muy rentable, que de hecho las valoraciones de estas compañías pues ya reflejan que esto es el futuro y que no saben si vale ahora 1.000 o valen 10.000. Ese es el gran mundo de la startup. ¿Y cuál vale 1.000 y cuál vale 10 solo? Pero lo que está claro es, y es lo que me toca a mí, pues por procesos de money, de fusiones y adquisiciones, de compras pequeñas, inversiones de grandes grupos e incluso proyectos de salida al mercado de capitales o a rondas de financiación, a ver, que esto no sería posible, es decir, nadie levanta un duro de financiación o nadie levanta un duro en un mercado de capitales de equity si alguien no crea al otro lado que realmente se aporta valor. O sea que hay un movimiento que todavía estamos viendo en la sombra que es muy relevante. Pero es lo mismo, como decía Carlos, ¿no? Esto es lo mismo que ha pasado con el mundo de los PPAs. En el 2015 ya hablábamos de PPAs y parece que son del año pasado. Pero vamos, o sea, hay PPAs cerrados del 2008. Seguramente el hidrógeno sea un tópico a discutir y tendrá mucho volumen y mucha enjundia en el 2030, seguro, pero ahora ya lo es. Pero lo que pasa es que hasta que no coja cierto volumen, no habrá todo el foro que ahora mismo, por ejemplo, está arrasando el mundo de los PPAs. Esa es mi opinión. Y como siempre los contables, pues iremos detrás iremos aprendiendo de todos vosotros, pero lo que sí que es verdad es que de alguna forma hay que reflejar esas inversiones, esos retornos y la utilización que está haciendo la información financiera. ¿Vale? Yo Gracias, tenía una pregunta de Patricia, si os parece bien. Sí, claro. Que pregunta directamente si se podría considerar una cobertura carga base dentro de una fotovoltaica. La respuesta directa es sí, y ahora entran los matices. Hay dos requisitos o dos temas relevantes que para aplicar la contabilidad de coberturas, que para los que no sean del mundo financiero, o sea, del mundo contable, pues básicamente es diferir en el patrimonio estos contratos de derivados, la volatilidad que tienen, para que no me estén desvirtuando mi imagen del resultado cada trimestre o cada año, ¿no? Entonces, sí que es posible, ¿por qué? Pues porque tú tienes que cumplir una cosa que se llama el requisito de que la exposición a la que tú estás expuesta sea altamente probable, y en una fotovoltaica, una vez que construyes la planta, tú siempre, generalmente, y está demostrado en los últimos 30 años, y está claro que tenemos en España el know-how para demostrar que esto funciona siempre así, siempre vas a tener producción. Es verdad que no tienes por contrato que la vas a vender toda, ¿vale? Pero siempre vas a tener producción y siempre va a haber mercado, ¿vale? Con lo cual, eso de que una fotovoltaica va a producir los próximos 10, 15, 20 años un flujo de ingresos X es realmente bastante probable. El problema es, ¿pero cuánto de probable es? Bueno, pues si tú me dices que estás cubriendo el 100% de tu producción, te diré, hombre, que poner la mano en el fuego, que vas a producir todo eso y que vas a vender todo eso, pues es más difícil. Pero, por ejemplo, en los entornos actuales que estamos viendo, pues PPAs de cobertura del 70% de la producción, del 75%, del 60%, pues claro, pues tienes un nivel de garantía de transacción probable que es muy difícil que nadie lo tumbe, ¿no? Ese es el primer escollo, con lo cual se ha superado. El segundo escollo no es más que, oye, refleja en tu cuenta de resultados y en el balance cómo de efectivo es esa cobertura, ¿vale? Está claro que un carga base, que es un nominal plano, pues reacciona a los movimientos que estamos viendo en el precio, que es un perfil horario, reacciona de muy diferente a cómo fluctúan los ingresos de una fotovoltaica. Pues porque marzo es diferente a agosto, porque las 8 de la tarde es una hora punta en España, pero la fotovoltaica no produce tanto en ese momento, etcétera, etcétera. Y esto se ha visto que ha evolucionado en el tiempo.
Antes hablábamos de un factor de apuntamiento de 1.1, ¿vale? Hace 8 años, y ahora estamos en factores de apuntamiento del 1.0 o incluso en factores de apuntamiento negativos. El problema que tenemos con estas estimaciones, ¿vale? Es que si lo vemos en overall, o sea, en general, a año vista, pues todo más o menos cuadra. Pero al final todos somos conscientes de que hay muchos factores que no compensan del todo. Entonces, cuando tú vas a la cuenta de resultados de una compañía y en los últimos 6 meses, de repente que lo tenía todo cubierto, resulta que el margen no es del 30%, sino que es errático, eso es porque las liquidaciones del derivado no van con las liquidaciones de la venta. Y entonces, eso en el corto plazo se ve con magnitudes pequeñas, pero claro, en un PPA a 10, 15 años hay mucha volatilidad en la valoración. Y esa es la que hay que capturar. Entonces, sí se puede hacer, pero hay que medir muy bien qué capacidad tengo yo de compensar. Perdonad por alargarme la técnica. Gracias, Pablo. Tenemos que terminar ya. Quiero agradecer especialmente a nuestros invitados que han hecho un especial esfuerzo porque estamos en unos días muy complicados. Han tenido que trabajar de madrugada para poder terminar este trabajo. La presentación, tanto el vídeo como las slides, están disponibles para los clientes de Deloitte y de Aleasoft, o sea, los podéis solicitar. Y sin más, damos las gracias a todos los que nos han estado escuchando, a los panelistas, y nos vemos el mes que viene. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias, adiós.